Capítulo 248. El juicio y el castaño. Tras obtener la manzana dorada, Sorapine sintió el impulso instintivo de dirigirse a su propio templo. Al fin y al cabo, todos tenían su propio templo, pero de repente se dio cuenta de que él ni siquiera tenía uno propio. Se quedó paralizado por un instante, luego se dio la vuelta rápidamente y voló hacia el templo de la agricultura de su madre Demeter. Cuando llegó a la entrada del templo de la agricultura, vio a Sarana. Su rostro, antaño hermoso, ahora lucía demacrado, y en sus ojos se reflejaba un pánico inconfundible. Bajó la cabeza, temerosa de que Sorapine la viera. Sorapine se tocó la cabeza y susurró suavemente. Oh, ¿cómo pude casi olvidarme del asunto de Sarana? Al oír esas palabras, el cuerpo de Sarana se volvió a temblar. Se acercó lentamente a Sarana. Cuando Sarana vio aparecer a Sorapine, una mezcla de pavor, asombro, miedo y pánico cruzó su rostro demacrado. Estas emociones se entrelazaron, provocando que su cuerpo temblara involuntariamente. ¿Lograrás tú misma, o debería, usar algunos métodos especiales contigo? Sorapine la miró con indiferencia, con un tono tan tranquilo como un lago en calma. Sarana mantuvo la cabeza baja, con los labios temblorosos, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Sorapine no tenía prisa y simplemente continuó. Debes saber que poseo la profecía. Autoridad divina. Después de todo, cuando anuncié mi identidad en aquel entonces, se expandió por todo el mundo. Decir que no lo sabías sería demasiado falso. Si mientes, ya conoces mis métodos. 100 ciclos de tos. El infierno o el inframundo, tú eliges. Actualmente soy el rey interino del inframundo. Puedo usar el poder del inframundo para erosionar lentamente tu cuerpo, centímetro a centímetro, hasta que ni siquiera quede tu alma. Estas palabras fueron como una hoja fría que atravesó directamente la última línea de defensa psicológica de Sarana. Miró a Sorapine con pánico, con la voz temblorosa mientras hablaba. No, príncipe Sorafini, yo soy, del príncipe Hermes, tienes razón, debido al miedo que tenía, Sarana incluso comenzó a hablar de forma incoherente. Sorapine no mostró sorpresa al oír esto. Solo Hermes usaría tales métodos, y solo él se atrevería a actuar contra Sorapine cuando éste se encontraba en su momento de mayor debilidad. Un brillo oscuro parpadeó en los ojos de Sorapine mientras susurraba. Hermes, ¿verdad? Ajustaré cuentas con tu dios amo más tarde. Pero puesto que decidiste conspirar contra mi madre, contra mí y ofrecer tu supuesta lealtad a tu dios amo, entonces cumpliré tu deseo, dijo Sorapine con indiferencia. A veces, de verdad creo que eres una necesidad. ¿Qué tenía de malo ser la ninfa de mi madre? Ella nunca trata a sus ninfas como lo hacen los demás dioses. Algunas ninfas incluso se han convertido en diosas subordinadas de mi madre. ¿Por qué insistías en llevar mensajes para Hermes y hacer tanto por él? Sorapine sintió cierta curiosidad por sus pensamientos. La reputación de su madre en el Olimpo solo era superada por la de Hestia, la guardiana del hogar. Me equivoqué, estaba hechizada por ella, por favor. Antes de que Sarana pudiera terminar, Sorapine extendió la mano, la agarró y, en un instante de movimiento, se dirigió directamente al templo de Hermes. Arrojó a Sarana al suelo frente a la entrada principal del templo de Hermes. Entonces, movilizó el poder de la semilla dentro de su cuerpo, inyectándolo lentamente en Sarana. Ese poder comenzó a extenderse y crecer dentro de ella, como enredaderas primaverales, transformando su forma con suavidad pero con firmeza. No. Sarana pareció comprender finalmente qué método pretendía usar Sorapine para anunciar a Hermes. Gritó con fuerza, con la voz llena de desesperación y arrepentimiento. Príncipe Sorafini. Me equivoqué. Me equivoqué de verdad. No debí cegarme por la codicia. Mi dios amo me prometió un puesto como deidad, por eso instintivamente trabajé para él. Por favor, te lo ruego, no me hagas esto. Sorapine la miró con indiferencia, con los ojos desprovistos de toda compasión. No necesitaba pensar para saber cuáles eran sus próximas súplicas. Si Sarana hubiera podido ser leal antes de morir, tal vez Sorapine le habría dado una oportunidad. La lealtad era una virtud poco común, pero, por desgracia, ella carecía de ella. Eso no justifica tus intrigas contra mí y mi madre. Su voz era suave, pero como un viento helado invernal, helaba hasta los huesos. Debes comprender que mi madre ya era una diosa suprema en aquel entonces. Si te dejara vivir, ¿dónde quedaría la dignidad de mi madre? Hizo una pausa y continuó. Si fuera mi antiguo yo, tal vez te habría perdonado. Después de todo, estoy dispuesto a darle una oportunidad a cualquier vida. Pero esta vez es diferente. Se trata de mi madre.
Su dignidad no puede ser mancillada. Ustedes se paseaban por el templo de la agricultura con tanta arrogancia mientras conspiraban contra su hijo. Esto haría que los dioses la despreciaran y la menospreciaran. Entonces, por favor, cierra los ojos. No te preocupes, te dejaré ir en paz. No habrá mucho dolor, dijo Sorapine en voz baja. No. Sorapine. Los gritos de Sarana cesaron abruptamente. El poder de la semilla se expande rápidamente por el cuerpo de Sarana, desde sus extremidades hasta su torso, desde la piel hasta los huesos. Cada centímetro de su cuerpo se transformó silenciosamente bajo la influencia de ese poder. Su piel se volvió áspera y dura, su cuerpo crecía y se estiraba continuamente, sus manos se convirtieron en ramas, su cabello en hojas y su sangre en savia. Finalmente, un extraño árbol se alzaba imponente frente al templo de Hermes. Era un castaño. La cáscara exterior de la castaña estaba cubierta de espinas duras y afiladas, que advertían a cualquiera que pensara en acercarse. Para saborear la fruta que hay dentro, habría que pelar con cuidado la cáscara espinosa y soportar el dolor de las agujas para llegar a la dulce pulpa. Este era también el mensaje que Sorapine quería transmitir. Si quieres conspirar contra él o codiciar su rica autoridad divina, será mejor que compruebes si tus manos son lo suficientemente fuertes como para sortear esa barrera impenetrable. El castaño se erguía allí, frente al templo de Hermes, como una silenciosa advertencia para todos los dioses. Después de terminar todo esto, Sorapine regresó al templo de la agricultura. Para entonces, Demeter ya estaba esperando en el templo. Cuando vio aparecer a Sorapine, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Capítulo 249. Movimientos anormales de la luna y el sol. ¿Ya te has ocupado de Sarana? Me alegro mucho. Demeter acercando y luego cambió de tema. Sin embargo, ¿cuándo piensas empezar a construir tu propio templo? Ahora eres un dios con una poderosa autoridad divina, pero ni siquiera tienes un templo propio. Esto hace imposible que otros dioses encuentren tu ubicación. Sabes, muchos dioses quieren visitarte, pero como no saben dónde está tu templo, solo pueden venir a visitarme a mí. Estoy tan ocupada que me siento como una diosa subordinada lidiando con esas deidades por ti, dijo Demeter, dirigiendo a Sorapine una mirada de reproche. Al oír esto, una expresión de vergüenza apareció en el rostro de Sorapine, y dijo tímidamente: Madre, lo entiendo. Una vez que haya terminado de arreglar mis asuntos y mi poder sea más completo, iré a construir mi templo. Oh, tú, sonrió Demeter, con los ojos llenos de una mezcla de impotencia e indulgencia, entonces te esperaré hasta el fin del mundo. ¿Cuándo tienes tiempo libre? Si no estás asistiendo al consejo de todos los dioses, ¿estás cumpliendo con tu autoridad divina o estás en la batalla? ¡Qué vida tan aburrida! A veces hay que disfrutar de la vida. El paisaje de nuestro mundo es tan hermoso. Quizás después de disfrutarlo, te des cuenta de que hay muchas cosas maravillosas en el mundo y que a cada instante nacen cosas nuevas. Sorapine avanzaba con impotencia para demostrar que comprendía, mientras calculaba interiormente sus próximos pasos. Sacó la manzana de oro de entre sus vestiduras. La manzana dorada aún emitía un brillo suave, que contenía en su interior un denso poder femenino. Sorapine envolvió cuidadosamente la manzana dorada en poder divino, desprendiendo con cautela las capas exteriores del poder femenino para buscar esa pequeña, casi imperceptible, brizna de energía yin. Sus movimientos eran extremadamente delicados, como caminar sobre hielo fino. El más mínimo error significaría que todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Finalmente, tras un momento que pareció a la vez largo y corto, logró extraer con éxito esa pizca de poder atribuido al yin de la manzana dorada. En el momento en que fue extraída, la manzana dorada se marchó rápidamente. Los poderes que simbolizaban la feminidad se disiparon rápidamente como una cáscara que ha perdido su alma, marchitándose y volviéndose opacos al instante, como una fruta silvestre al borde del camino a la que nadie dedicaría una segunda mirada. Sorapine arrojó despreocupadamente la manzana dorada y seca fuera del templo. Cayó al suelo. Tal vez esta manzana dorada seca podría convertirse en un árbol extraño. Aunque no sería tan poderoso como el primer árbol de manzanas doradas, podría tener efectos especiales, reservados para alguna persona predestinada en el futuro. Protegiendo esa chispa de poder atribuido al yin, Sorapine llegó al lugar donde se encontraba el laurel lunar. El laurel lunar permanecía allí en silencio, sus ramas y hojas de color blanco plateado brillando con un suave resplandor bajo la luz de la luna, como si esperara algo. Sorapine respiró hondo y lentamente fusionó esta brizna de poder atribuido al yin con el árbol de laurel lunar.
En ese preciso instante, el laurel lunar se estalló repentinamente con una poderosa fuerza de succión. La esencia del cielo y la tierra que finalmente había comenzado a acumularse en el mundo fue absorbida nuevamente de forma rápida y frenética por el laurel lunar. De igual modo, el árbol Fusan pareció percibirla también y comenzó a absorber continuamente la esencia del cielo y la tierra. En ese momento, el equilibrio de poder del mundo entero se rompió por completo. Los dos árboles divinos eran como dos pozos sin fondo, devorando con avidez cada rastro de poder en el mundo. La esencia del cielo y la tierra del mundo entero fue agotada una vez más. Afortunadamente, contábamos con el poder del Loto Real Tianyuan como apoyo. El Loto Real Tianyuan se activó rápidamente, convirtiendo frenéticamente la energía caótica del exterior del mundo en esencia del cielo y la tierra, proporcionando un flujo constante a esos dos glotones, el laurel lunar y el árbol Fusan. El aura de caos llegó como una marea, se transformó rápidamente y luego fue absorbida por los dos árboles divinos. Mientras tanto, muy lejos, en el monte Olimpo, Hefesto no pudo evitar fruncir el ceño y murmurar entre dientes. ¿Qué ha hecho ahora Sorapine? ¿Por qué ha disminuido de nuevo la esencia del cielo y la tierra en el mundo? ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Parece que debo ir a echar un vistazo. Atenea y Hera también se detuvieron en seco. Percibieron con claridad el flujo anormal de la esencia del cielo y la tierra y, tras intercambiar una mirada, se apresuraron simultáneamente hacia donde se estaba drenando dicha esencia. Bajo el cielo nocturno, varias figuras divinas surcaron los firmamentos, dirigiéndose a toda velocidad hacia el mismo destino. El primero en llegar fue Hefesto. Miró a Sorapine con cierta confusión y preguntó. Sorapine, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha agotado de nuevo la esencia del cielo y la tierra? ¿Qué son exactamente estas dos plantas que ha creado? ¿Por qué consume tanta esencia del cielo y la tierra? Hefesto señaló el cercano laurel lunar, con los ojos llenos de curiosidad. Para un dios de la tierra y el fuego como él, semejante consumo de energía era realmente inusual. Después de todo, también poseía una pequeña porción de autoridad sobre la energía. Hay que tener en cuenta que, si bien la esencia del cielo y la tierra no tenía una utilidad directa para los dioses, era vital para las ninfas y los semidioses. Cuando la esencia del cielo y la tierra era abundante, nacían más ninfas. Cuando disminuía, menos ninfas se manifestaban en el mundo. Además, afectaría al poder y al tamaño de los dioses, aunque este punto era insignificante. Incluso el dios nacido más recientemente poseería poder divino en su interior. La principal fuente de poder para los dioses reside en la divinidad, más que en la esencia del cielo y la tierra. Sin embargo, esto aún tenía un nivel de influencia sobre ellos, razón por la cual Hefesto le preguntó a Sorapine por curiosidad. Sorapine dijo en voz baja. Estos dos árboles están conectados con lo que es más importante para mí. Se les puede llamar el lunar y el solar. Cuando estos dos árboles hayan crecido por completo, dominaré los poderes lunares y solares. En ese momento, regular las fuerzas opuestas de la vida y la muerte ya no será un sueño. Sin embargo, Sorapine dejó sin decir la segunda parte de su idea. La trama mágica se completaría. Utilizando los poderes del sol y la luna, podría regularlo todo y, con el tiempo, incluso permitir que un humano sin ningún poder poseyera una fuerza comparable a la de un dios. Para entonces, prácticamente no habría diferencia en el poder de combate entre dioses y humanos. Al oír esto, Hefesto quedó conmocionado. ¿Y qué hay del agua y el fuego? ¿Acaso los poderes del agua y el fuego también derivan de esto? Preguntó Hefesto, mirando fijamente a Sorafina, con incredulidad. Esto, ¿cómo es posible? ¿Por qué sería tan poderoso? Esto era solo la punta del iceberg. Si se usaran bien, estos dos poderes podrían crear un mundo. Un mundo que pertenecería a Sorapine. Capítulo 250. El prototipo de lo lunar y lo solar. Ante el escepticismo de Festo, Sorapine se mostró levemente. Por supuesto. Si no fueran tan fuertes, ¿por qué absorberían tanta esencia celestial y terrenal? Y siguen absorbiéndolo constantemente. El loto amarillo de esencia celestial que creé se está convirtiendo casi en fertilizante para proporcionarles la esencia del cielo y de la tierra. Hefesto guardó silencio un instante, como asimilar aquella información asombrosa. Sabía que Sorapine nunca hablaba sin un propósito. Puesto que había dicho cuentos cosas, significaba que tenía un grado considerable de certeza sobre el asunto. Justo en ese momento, Hera y Atenea llegaron antes que Sorapine, tomadas de la mano. Hay que tener en cuenta que estos dos eran anteriormente como el agua y el fuego. Hera menospreciaba a Atenea porque era hija de la diosa de primera generación, Metis.
Atenea también menospreciaba a Hera porque, debido a Hera, su madre no podía convertirse en la verdadera reina diosa. El conflicto entre las dos diosas era de larga data y abarcaba casi todo el comienzo del nacimiento de Atenea. Pero ahora, Hera y Atenea se habían reconciliado, caminando juntas como si fueran hermanas inseparables. Al ver aparecer repentinamente a Atenea y Hera, Sorapine preguntó con cierta curiosidad. ¿Por qué habéis venido aquí? ¿Es también porque el laurel lunar ha absorbido demasiada esencia del cielo y la tierra? Hera asintió y dijo. Sí. Pero también tengo un asunto que requiere tu ayuda, que es romper definitivamente el vínculo matrimonial entre Zeus y yo. Hizo una pausa y luego continuó. La separación debe dar origen a la autoridad divina del divorcio. Si hay matrimonio dentro del matrimonio, también debe haber divorcio. Y continuar con este enredo ambiguo es perjudicial para mí, y también para Zeus. Además, estoy cansado. No quiero albergar demasiado odio hacia una deidad. La energía de una deidad es limitada. Si deposito mi odio en Zeus, la energía que posee para crear otros poderes se verá reducida, lo cual no me sirve de nada. Sorapine miró a Hera frente a él con ojos complejos. La Hera actual era quizás la bellísima diosa de la que le había hablado su madre. Ya no era la reina diosa cegada por el odio y los celos, sino un ser verdaderamente lúcido y racional que sabía cómo sopesar las ventajas y desventajas. Una Hera así parecía aún más una diosa noble. Sorapine se acercó y dijo. Muy bien, Su Alteza Hera, estoy de acuerdo. Además, toma esto, dijo Sorapine. Tras hablar, Sorapine sacó algo de los restos que se produjo cuando nació el laurel lunar. Por supuesto, no se les podría llamar sobras. Esta era la porción que representaba el poder de la diosa que fue expulsada después de que el árbol de laurel lunar absorbiera la esencia del cielo y la tierra. Aunque el laurel lunar lo abarca todo, esto no era lo suficientemente puro, por lo que el laurel lunar no lo absorbió. El árbol Fusan del otro lado era igual, y también producía una energía similar. Era una esfera de aura divina tan densa que casi se condensaba en sustancia. Al sentir esa poderosa y densa aura de diosa, Hera y Atenea se conmovieron. Esto podría acelerar su transformación en deidades de mayor poder divino. Sorapine entregó este poder, y Hera y Atenea lo aceptaron. Sorapine dijo en voz baja. Este es el poder que representa a la diosa. Tal vez pueda serte de alguna ayuda. Hera ascendió, indicando que había entendido. Poco después, intercambiaron algunas palabras amables con Sorapine y luego se dieron la vuelta y se marcharon. Después de que Hera y Atenea se marcharan, Hefesto miró a Sorapine con una expresión compleja, permaneció en silencio durante un largo rato antes de decir finalmente. No esperaba que Hera cambiara así. Ella sí que era capaz de cambiar de verdad. Es una lástima que nuestra relación ya se haya desvanecido. Si me hubiera dado a luz con esa actitud, quizás no habría sufrido tanto. Todo esto es obra del destino, dijo Hefesto con cierta tristeza. Mi querido Alteza Hefesto, dijo Sorafina en voz baja, en el mundo hay un poder infinito y un sinfín de posibilidades. Sorapine lo consoló diciendo. El mundo se está haciendo más grande, así que en el futuro, nuestro destino también estará gradualmente en nuestras propias manos. ¿No está de acuerdo, Alteza Hefesto? Hefesto quedó atónito por un momento, luego esbozó una sonrisa amarga y dijo. Así es, nuestra vida actual ya es suficientemente buena, ¿con qué más podría estar insatisfecho? Hizo una pausa, visiblemente satisfecho con su vida actual. No estaba siendo marginado, su propio poder crecía, e incluso un destino especial se cernía sobre él. El mundo le decía que se convertiría en el protagonista de la próxima era, igual que Sorapine y Zeus. Sin embargo, Hefesto le recordó suavemente. Deberías absorber menos de la esencia del cielo y la tierra de este mundo. Si es demasiado, afectará al nacimiento de las ninfas. Recientemente, la última vez que, después de todo, para las deidades, las ninfas son seres que sirven. Si hay menos de ellos, ¿debemos permitir que los humanos entren en nuestro Olimpo? Las deidades no están dispuestas a dejar que los humanos entren en el Olimpo. Así que Sorapine deberías prestar atención, dijo Hefesto en voz baja. Al oír esto, Sorapine indicó que lo entendía. En secreto, calculó en su corazón que la próxima vez llevaría directamente el laurel lunar y el árbol Fusan al caos para absorberlos, de modo que no sería tan problemático y ya no afectaría el equilibrio de la esencia del cielo y la tierra del mundo. Mientras hablaban, se produjo un cambio silencioso. El laurel lunar desarrolló una hoja con forma de media luna, con un brillo blanco plateado que se extendía por la hoja, como si una media luna estuviera realmente colgando de la rama.
Al mismo tiempo, al árbol Fusan también le creció una hoja como el sol, con una brillante luz dorada, como un sol abrasador en miniatura. Estas dos hojas cayeron al mismo tiempo, dejándose caer lentamente, y luego se transformaron en dos haces de luz que se fusionaron con el cuerpo de Sorapine. Esta porción de poder, conocida como el poder lunar y solar, se fusionó con éxito con el cuerpo de Sorapine. A partir de ese momento, con el paso del tiempo, Sorapine se convertiría poco a poco en la maestra de lo lunar y lo solar. Para entonces, el mundo entero estaría inmerso en una transformación radical. Capítulo 251. La elección de Gaia. Gaia, la diosa madre, y Mnemosine, la diosa de la memoria, permanecieron en un punto muerto, con el tiempo congelado entre ellas como una pared invisible. Justo cuando Sorapine había captado una pequeña porción del poder lunar y solar, Mnemosine, la diosa de la memoria, finalmente habló. Mi querida madre, su voz denotaba indiferencia. Noble Gaia, la diosa madre, ¿deseas saber cómo obtuve esa porción de poder del señor Eros? Gaia permaneció en silencio, observando a Mnemosine, la diosa de la memoria, como si sopesara los pros y los contras. Mnemosine continuó. Existe en lo más profundo de mis recuerdos. Aunque no sé por qué, sellé voluntariamente esta parte de mi memoria para siempre, dejando que cayera en el olvido. Sin embargo, y hizo una pausa, mirando a su madre con expresión significativa. Esto podría estar relacionado con la obtención del testamento del señor Eros y su resurrección. Gaia cayó en la vacilación. Sorapine ya le había prometido resucitar a Eros y hacer que regresara a este mundo en forma de un dios primordial. Esa fue su promesa, una decisión tomada entre ella y Sorapine, la diosa de las semillas. Sin embargo, las palabras pronunciadas por Mnemosine, la diosa de la memoria, ante ella eran igualmente tentadoras. ¿Por qué Mnemosine portaba el aura de Eros? ¿Por qué había sellado personalmente ese recuerdo? En ese momento, Mnemosine, la diosa de la memoria, habló en voz baja. Querida madre, debes conocer mi poder. Soy simplemente una diosa de la memoria. El poder que poseo no puede influir en la situación general, ¿verdad? Su voz denotaba un matiz de súplica, un matiz de humildad. Mientras me des la oportunidad de vivir, te contaré todos mis secretos en cuanto los recuerdes. ¿Qué te parece, madre? Gaia se sumió en profundos pensamientos. Observó en silencio a Mnemosine, la diosa de la memoria, que tenía delante. Aquella hija que ya se parecía a ella. Tras un largo rato, negó lentamente con la cabeza. Comparado contigo, confío más en Sorapine, dijo Gaia con voz tranquila y fría. Al fin y al cabo, es mucho más inteligente que tú. Al oír esto, la mirada de Mnemosine, la diosa de la memoria, se tornó fría al instante. Miró a Gaia con frialdad, y su voz rebosaba de ira contenida. Querida madre, soy tu hija. ¿Acaso te he traicionado alguna vez? Madre mía. Gaia dejó escapar un suspiro. No. ¿Acaso he albergado alguna vez resentimiento hacia ti? ¿No te he sido siempre leal? Gaia sospechó de nuevo. No. Siempre me ha sido leal. Ha cumplido con el deber de un hijo. Entonces, madre, ¿por qué debes abandonarme? La voz de Mnemosine finalmente tembló ligeramente. ¿Es porque hice algo malo? Gaia guardó silencio un instante antes de decir lentamente. No hiciste nada malo. Precisamente porque no hiciste nada malo, te estoy abandonando. Estas palabras fueron como una hoja fría que se clavaba en el corazón de la diosa de la memoria. No hiciste nada, y no pensaste en nada. La voz de Gaia carecía de emoción. Lo que más deseo es revivir a Eros. Con esto en mente, puedo renunciar a todo, abandonarlo todo. Por desgracia, no puedes lograrlo. Eres simplemente una diosa de la memoria. Careces de ambición y no te adaptas bien a los cambios. La memoria solo se queda en ciertos fragmentos del pasado, e incluso puede producir alucinaciones y errores. La memoria es solo eso, memoria. No tiene mucho poder, dijo Gaia con frialdad. Tras oír estas palabras, Mnemosine soltó una carcajada. Aquella sonrisa era conmovedoramente bella e irónica, como si 10 millones de años de resentimiento se hubieran transformado en una burla silenciosa en ese instante. La frialdad de nuestro padre, Urano, el primer dios rey, resulta que proviene de ti, nuestra madre. Habló palabra por palabra. Eres verdaderamente fría. A pesar de nuestros 10 millones de años de vínculo madre-hija, ni siquiera me concede una forma de vivir. ¿Acaso vas a arrojarme al tártaro? Lo siento, hija mía. Gaia cerró los ojos. No quiero que Sorapine vuelva a distanciarse de mí. El poder que Sorapine ostenta ahora es mucho mayor que el tuyo, y sus autoridades son mucho más numerosas que las tuyas.
La implicación era que ella ya no tenía ningún valor. La sonrisa de Mnemosine se tornó aún más desoladora. Pensó en Theo y en aquellos hermanos y hermanas abandonados por su madre. Resultó que ella no era la excepción, entonces debo ser como Theo. No, no puedes. Gaia abrió los ojos, con la mirada penetrante como el hierro. Solo puedes entrar en el abismo. Al final, la memoria se convertirá en historia, en palabras, en parte de los registros, hasta que el alma reviva y Eros cambie una vez más. Mnemosine, la diosa de la memoria, guardó silencio. No se esperaba que el peso de Sorapine en el corazón de Gaia fuera tan grande. ¿Qué había hecho exactamente aquel joven dios de las semillas para que la Madre Tierra confiara tanto en él y dependiera tanto de él? Lo entiendo, madre, dijo ella, bajando finalmente la cabeza. Eres una persona realmente fría. Espero que mi largo letargo no te haga arrepentirte, madre. Que después de mi muerte, Sorapine logró revivir al señor Eros según tus deseos. Gaia permanecerá en silencio. Entonces, sacudió la cabeza y alzó la mano para sumir a Mnemosine, la diosa de la memoria, en un profundo sueño. En el instante en que la luz divina se disipó, Gaia susurró. Lo siento, querida hija. Por favor, perdóname. Yo no quería hacerlo. Es que no tengo otra opción. Sorapine ya es una diosa primordial destinada, la deidad más dotada. Por lo tanto, debo asegurarme de que Sorapine no se distancia de mí, dijo Gaia con un suspiro. En el vacío, no hubo respuesta. Mnemosine ya se había hundido en la oscuridad infinita. Por otro lado, Sorapine estaba incorporando lentamente los poderes lunares y solares a su divinidad. Esas dos fuerzas opuestas pero que se reforzaban mutuamente se entrelazaron, chocaron y se fusionaron dentro de él, como la primera luz al principio del mundo. En ese momento, Kakaya, la diosa del vicio, dio un paso al frente. Ella expandió el vicio por toda la tierra a su antojo, como una plaga negra. Aquellas deidades que anhelaban el poder de la virtud cayeron una a una bajo su tentación. La caída de todo ser que empuñaba la virtud le proporcionaba un flujo continuo de poder. Kakaya, la diosa del vicio, se consideraba igual a Sorapine. Después de todo, la contraparte del poder de la virtud era el vicio, y la autoridad del mal también incluía los malos deseos humanos, las puertas del inframundo y el poder de la corrupción. Es muy difícil perseverar en una sola virtud. El poder de la virtud es difícil de mantener por mucho tiempo. Sin embargo, una vez que se cae, es muy fácil. Tras la caída, su poder también cambia, y cada ser caído le otorga una nueva habilidad. Nyx, la diosa del destino, se encontraba en lo alto, contemplando todo aquello desde arriba, con una sonrisa significativa en los labios. La niña nacida de una chispa del poder divino de mi hermano Eros, Kakaya, la diosa del vicio, dijo en voz baja. Espero que puedas contribuir a la virtud de Sorapine. Espero que el poder de la virtud se fortalezca, para que el mundo deje de reprimir el poder del deseo y permita que Eros reviva, Kakaya. Los ojos de Nyx reflejaban indiferencia. Aunque esta hija ya era un poder divino superior, no tenía un camino a seguir y estaba en conflicto con su hermano Eros. Si Kakaya hubiera tenido la ambición de reemplazar a Eros, la habría ayudado a convertirse en la quinta diosa primordial, ya que, después de todo, era su hija. Desafortunadamente, no tenía tal intención, por lo tanto, Nyx optó por utilizarla como una herramienta. Bajo el designio de Nyx, esta diosa del vicio, Kakaya, podría convertirse en la primera diosa del origen restringida. O tal vez, se convertiría en la primera diosa del origen en morir. La muerte. Esto podría convertirse en el alimento inicial para la diosa de la muerte, su primogénito. Después de todo, los sentimientos de un padre hacia su primer hijo siempre son diferentes, especialmente hacia un ser superior por naturaleza. Capítulo 252. Poder extraño. Mientras tanto, por otro lado, Sorapine se detuvo de repente. Sintió bruscamente cómo el poder de la virtud disminuía lentamente, como si estuviera siendo erosionado por el poder de otra deidad. En ese momento, un atisbo de curiosidad apareció en los ojos de Sorapine. Alguien se atrevía a intentar socavar su autoridad. Aunque el mundo no permitía fácilmente que los dioses acapararan demasiadas autoridades, aún sentía cierta predilección por Sorapine. Aparte de él, no permitiría que ninguna otra deidad dividiera la autoridad de Sorapine. Sorapine, movida por la curiosidad, ampliando sus sentidos. Resultó ser una extraña diosa que estaba causando problemas en la tierra, poseedora de un poder capaz de conmover los corazones de los hombres. Sin embargo, era un poder que inducía a la depravación y al crimen.
Este poder incluso podría hacer que los dioses caigan en la depravación. Una leve sonrisa apareció en los ojos de Sorapine. Sorapine pensó que si una diosa como ella podía comprender la definición de virtud, entonces tal vez no le habría correspondido a él ostentar la autoridad de la virtud. La combinación de virtud y vicio es la moralidad, el elemento más fundamental del alma. Para Sorapine, este poder era también excelente, permitiendo que la autoridad de la virtud avance aún más. Sorapine descendió lentamente a la tierra y vio a Kakaya rebosante de poder divino, guiando y transformando los corazones de las personas. Sorapine permanecía de pie sobre la tierra, observando cómo esta diosa los desviaba continuamente del buen camino. Lentamente, alzó ambas manos, y una luz púrpura oscura se extendió en todas direcciones como una marea, envolviendo toda la ciudad. Sorapine no intervino de inmediato para detenerla. Había un hombre que, siendo originalmente seguidor de Hefesto, trabajaba desde el amanecer hasta altas horas de la noche todos los días, intercambiando su sudor por un ingreso escaso. Tenía las manos cubiertas de callos y quemaduras, y la espalda ligeramente encorvada por los años de encorvarse para forjar hierro, pero una sencilla satisfacción siempre brillaba en sus ojos. Sin embargo, en ese preciso instante, mientras la luz púrpura oscura se filtraba en su cuerpo, su mirada cambió. Esa simple satisfacción se desvaneció, reemplazada por un anhelo voraz. Dejó el martillo, salió del taller y se dirigió al mercado más bullicioso de la ciudad. Empezó a robar, no por necesidad, sino por gusto. Quería más, quería que fuera más fácil y quería ganar sin esfuerzo. En ese momento, Hermes se sintió algo inseguro. Su autoridad sobre los ladrones se estaba asociando gradualmente con la depravación. No quería enfrentarse a Sorapine, pero la diosa del vicio, Kakaya, también era una deidad de gran poder divino, y Hermes tampoco quería enfrentarse a ella todavía. Sin embargo, Hefesto no fue tan indirecto. Se lanzó directamente al ataque. La figura de Hefesto cruzó el cielo como un meteorito ardiente. Su figura era vigorosa, y su hermoso rostro rebosaba de furia y fuego. Estaba forjando en su templo cuando descubrió que sus creyentes habían sido arrastrados a la depravación. Dio la casualidad de que una sola mirada a la autoridad de esta diosa reveló que era la deidad opuesta a Sorapine, así que actuó de inmediato. Kakaya. El rugido de Hefesto hizo vibrar y zumbar el aire circundante. Despreciable y desvergonzada diosa del vicio. ¿Cómo te atreves a corromper a mi creyente? Dijo Hefesto con ira. En su mano, empuñaba un enorme martillo de hierro que, aunque ligero como una pluma, poseía la fuerza suficiente para destrozar la cima de una montaña. De pie en el punto más alto de la ciudad-estado, Kakaya se giró para mirar al agresivo dios de la forja. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa desdeñosa. Señor Hefesto, su voz era suave y perezosa, como el murmullo de un gato estirándose, ¿qué está haciendo? Simplemente estoy guiando el corazón humano hacia su verdadera naturaleza. Su creyente robó porque ya tenía el deseo de robar. Yo simplemente le ayudé a descubrirlo. Tonterías. Al oír esto, Hermes aplaudió en silencio a Hefesto. Bien dicho. Hefesto golpeó el suelo con su martillo, y la tierra se abrió instantáneamente formando un profundo barranco, con escombros volando y una nube de polvo levantándose. Mi creyente era un artesano honesto. Fuiste tú quien corrompió su alma con tu poder maligno. Y hablas del verdadero yo. ¡Qué dispares! Ni siquiera los titanes del Tártaro creerían semejantes falacias retorcidas. Volvió a alzar su martillo y cargó contra Kakaya. No era rápido, pero cada paso hacía temblar la tierra. Su martillo describió un arco en el aire, golpeando hacia Kakaya con la fuerza suficiente para atravesar el espacio. Kakaya no esquivó. Simplemente levantó un dedo y golpeó el lateral del martillo. Una luz púrpura oscura brotó de la punta de su dedo como innumerables agujas finas, penetrando en el interior del martillo. Hefesto sintió un poder extraño que erosionaba su artefacto divino. Las llamas dentro de su martillo se extinguían y su fuerza se disipaba, ¿qué? Los ojos de Hefesto se abrieron de par en par. Señor Hefesto, dijo Kakaya en voz baja, no olvides mi poder. Tras hablar, Kakaya incluso le guiñó un ojo a Hefesto, como invitándolo a disfrutar de la maldad en todas las cosas. Represento la depravación, la erosión y el caos. Tus llamas son vulnerables ante mi caos. Kakaya tarareó, con una voz seductora. Era prácticamente una versión mejorada e insaciable de Afrodita. Ella cambió ligeramente el dedo. Hefesto sintió una fuerza descomunal emanar del martillo. Sus manos se abrieron y la sangre salpicó.
El martillo se le escapó de las manos, girando varias veces en el aire antes de estrellarse con fuerza contra el suelo, creando un pozo de decenas de miles de pies de profundidad. Hefesto retrocedió tambaleándose unos pasos, con las manos temblando y el rostro lleno de incredulidad. Imposible, nada es imposible. Cacalla caminó hacia él paso a paso, la luz púrpura oscura se agitaba tras ella como alas desplegadas. Señor Hefesto, desafiar el vicio intangible con poder tangible es su mayor debilidad. Milímetros HMM. La voz de Cacalla tenía un matiz decadente y seductor, ella alzó la mano, y la luz púrpura oscura se transformó en un largo látigo que azotó con ferocidad el pecho de Festo. El cuerpo de Festo salió disparado hacia atrás como una cometa rota, estrellándose violentamente contra la pared de una montaña. La pared se derrumbó, sepultándolo bajo los escombros. Frágitos. Tos. Tos. Hefesto salió arrastrándose de entre los escombros, con una profunda herida sangrienta en el pecho. La sangre brotaba de la comisura de sus labios, pero su mirada permanecía inquebrantable. Al ver a Hefesto así, los ojos de Sorapine se entrecerraron. Un cierto poder envolvía a Hefesto. ¿Qué clase de poder era? En realidad, eso había provocado que Hefesto se volviera tan irracional. Tú, diosa malvada, apretó los dientes, luchando por mantenerse en pie. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que tus métodos solapados pueden derrotarme? Cacalla ladeó la cabeza, mirándola con gran interés. Oh. ¿Tienes alguna otra carta bajo la manga, señor Hefesto? Milímetros HMM. La voz de Cacalla tenía una magia que incitaba a la rendición, haciendo que Hefesto quisiera sumergirse en el vicio interior de la destrucción. Capítulo 253. ¿Un poder extraño? Los ojos de Hefesto comenzaron a perder el brillo. Ese fuego inextinguible parpadeaba en sus pupilas, como si fuera a extinguirse en cualquier momento. Un anhelo de destrucción que brotó de lo más profundo de su corazón, una sed de ruina, una adicción al desorden. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en las comisuras de la boca de Cacalla. Su luz púrpura oscura era como hilos invisibles que se enroscaban alrededor de las muñecas, los tobillos y el cuello de Festo, apretándose poco a poco, arrastrándolo centímetro a centímetro al abismo de la corrupción. Sí, así mismo, príncipe Hefesto. Su voz era suave y encantadora, como el susurro de una amante. Abandone esa resistencia inútil. ¿Acaso no crees que la destrucción sea más satisfactoria que la creación? ¿La ruina más estimulante que la forja? El fuego está hecho para la destrucción, susurró Cacalla al oído de Festo, como una madre aconsejando a su hijo. Mientras tanto, Sorapine observaba el extraño poder que emanaba sobre la cabeza de Festo. Desde que el poder del yin y el yang se había integrado a su divinidad, había visto cosas que no debería haber visto. Había un poder que impulsaba a Hefesto a lanzarse sin pensar hacia su muerte. Un gruñido sordo escapó de la garganta de Hefesto, como el de una bestia que lucha por liberarse. Cállate, tú, vicioso. Cacalla ladeó la cabeza, su cabello morado oscuro ondeando suavemente tras ella. ¿Victoria? No, simplemente estoy siendo yo misma. Deseo real, impulsos reales, mi verdadero yo. Aquello que no te atreves a afrontar, te ayudo a afrontarlo. Aquello que no te atreves a admitir, te ayuda a admitirlo. Esto no es vicio. Es liberación. Ella alzó la mano. Ven, príncipe Hefesto. Libera tu corazón, da rienda suelta a tu deseo y conviértete en tu verdadero ser. Una voz tranquila llegó desde la distancia, como agua helada vertida sobre un fuego voraz, destrozando al instante la atmósfera decadente que Cacalla había creado. Las pupilas de Cacalla se contrajeron ligeramente. Levantó la vista hacia la figura que se acercaba lentamente. Sorapine. Su paso no era rápido. Incluso podría calificarse de pausado. Era como alguien que pasea por su propio jardín en lugar de acercarse a una diosa del vicio con poder divino superior. Pues descubrió que los hilos de color púrpura oscuro con los que había envuelto a Hefesto comenzaron a romperse uno a uno a medida que Sorapine se acercaba. Sorapine, un atisbo de gravedad finalmente apareció en la voz de Cacalla. Sorapine se acercó a Hefesto y extendió la mano para sostener al tambaleante dios del fuego terrestre. Hefesto dijo en voz baja, ha trabajado mucho. Deja el resto en mis manos. Los ojos de Hefesto recuperaron gradualmente su claridad, la mirada vidriosa, erosionada por el vicio, retrocedió como la marea. Miró a Sorapine, con los labios temblando ligeramente como si quisiera decir algo, pero descubrió que ni siquiera tenía fuerzas para hablar. Ella, su poder, no es correcto, dijo Hefesto con dificultad. Sorapine se acercó y empujó suavemente a Hefesto detrás de él.
Su mirada se posó en Kakaya, llena de un atisbo de curiosidad, aprecio y expectativa. Princesa Kakaya, dijo, su poder es realmente impresionante. No se trata solo de vicio o corrupción. También puede despertar la maldad en lo más profundo del corazón de una deidad, permitiendo que el impulso reemplace la razón y que la necesidad nuble la sabiduría. Esto no es algo que la autoridad del vicio por sí sola pudiera lograr. Kakaya frunció ligeramente el ceño. Tienes el aura del príncipe Eros, continuó Sorapine. No, para ser precisos, es la autoridad la que se dispersó por el mundo tras la desaparición del príncipe Eros. ¿Encontraste un fragmento, no es así? El silencio de Kakaya fue la mejor respuesta. En ese preciso instante, Gaia apareció de nuevo, regresando a la tierra como una pequeña abeja. Al ver la repentina aparición de Gaia, Sorapine se sorprendió un poco. Había pensado que Gaia ya conocía a la diosa del vicio. La autoridad de Kakaya. ¿De verdad posees la autoridad de Eros? ¿Cómo es posible? Gaia miró fijamente a Kakaya. Diosa del vicio. ¿De verdad te apoyaste en el poder de Eros para convertirte en la diosa del vicio? Nix. Tras hablar, Gaia miró hacia el subsuelo. Eres tú. Ocultando su poder por ella. En ese momento, Nix, la diosa de la noche, llegó lentamente y miró a Gaia que tenía delante. Mientras tanto, la expresión de Kakaya también cambió. ¿Por qué habría usado su poder con tanta desfachatez? Capítulo 254. ¿Virtud? ¿Vicio? Hay que saber que ella era la diosa del vicio, la diosa de la depravación. Estaba bien que quisiera enfrentarse a Sorapine, pero también sabía que la autoridad, lo que Sorapine poseía, no era solo virtud. Y ahora, de hecho, había saltado para luchar directamente contra Hefesto. Hefesto era solo un dios de poder divino medio. Claramente podría haberlo matado en un instante, pero jugó con él como un cazador con su presa, lo que condujo a este desenlace final. En ese instante, la mirada de Gaia recorrió a Kakaya, la diosa del vicio, como si deseara atravesarla con la mirada. ¿El poder de Eros reside en ti? Es una lástima que lo hayas usado para la depravación. Gaia se tranquilizó. Al fin y al cabo, Sorapine ya le había prometido resucitar a Eros. ¿Depravación? Kakaya miró a Nix, la diosa del destino, y se burló. ¿Qué es la depravación? ¿Es ser como yo? ¿Complacerse, disfrutar del placer y dar rienda suelta a los malos deseos internos? ¿O es como Sorapine, reprimiendo eternamente el propio corazón? La depravación es liberación, es cambio, es permitir que los dioses se liberen de las ataduras. Kakaya dejó de fingir. Ya había descubierto que la razón por la que había sido tan idiota era por culpa de su madre. Ella había sido influenciada por el poder del destino, y Hefesto también. De lo contrario, ¿cómo podría un simple seguidor herrero haber traído a Hefesto al reino mortal y luego haberlo hecho luchar contra ella de forma tan temeraria? Qué irónico. El dios en el que más confiaba le había asestado un duro golpe. Eros no querría verte usar este poder para convertir el mundo en un caos. Has guardado silencio durante demasiado tiempo, y deberías haber seguido así. El poder de Eros, destinado a guiar el progreso del mundo, ha provocado que éste retroceda en tus manos. Dijo Gaia con una mirada compleja. ¿Qué es el progreso? ¿Y qué es la regresión? ¿Quién define el progreso y quién la regresión? Su Alteza Gaia, ¿usted la define? El poder de la depravación dentro de Kakaya comenzó a fluctuar, manteniendo un rastro del poder de la liberación. Este rastro de poder provenía de Eros. También era la fuente de la autoridad de la depravación de Kakaya. Los ojos de Sorapine se entrecerraron ligeramente. Este poder era diferente al de Eros. Entonces, ¿cuál era exactamente la fuerza motriz original de Eros? Sorapine sentía una curiosidad extrema. ¿Por qué pereció Eros y por qué la manifestación más directa de la autoridad de Eros? ¿Eros? Gaia se sobresaltó. La forma en que Kakaya la interrogó se parecía mucho a la de Eros, sin embargo, una la estaba interrogando, mientras que la otra se había enfrentado al mundo. Tú tampoco puedes decirlo, ¿verdad? A veces, el progreso implica conflicto, y la depravación no significa necesariamente retroceder. También puede representar el progreso. Exclamó Kakaya, transmitiendo su voz por todo el mundo. Sabía que ya no podía sobrevivir. Su madre, Nix, era una maestra del cálculo. En este mundo, casi no había nada que no pudiera calcular. Dado que su madre Nix se había esforzado tanto por traerla al reino mortal, no sería tan sencillo como obligarla a salir. Lo más probable era que sirviera de trampolín para Sorapine. Sorapine había dominado 6 de las 7 virtudes. Pero la virtud no debería tener límites.
¿Por qué se la etiqueta con el número 7? Por lo tanto, para que Sorapine rompiera las barreras, su muerte era inevitable. Sin embargo, no se rendiría. Dormiría en este mundo hasta que volviera a la vida. Cuando llegara ese momento, se transformaría en la diosa de la venganza más profunda. Saturaría al mundo entero con el poder de la depravación y el vicio. Si Kakaya supiera que Nyx quería que muriera definitivamente, no pensaría así. Simplemente diría que Nyx no tenía corazón. El desarrollo del mundo requiere el sacrificio de algunos dioses, y el crecimiento de los dioses requiere absorber el origen del mundo. Esto retrasa el crecimiento del mundo. Diosa del destino, madre diosa. Sois vosotros quienes obstaculizáis el progreso del mundo, y sin embargo detenéis mi depravación. Dijo Kakaya sin sentido. Sus ojos oscuros reflejaban un odio agudo. Odiaba a Gaia, odiaba a su madre, y odiaba aún más a su padre ausente. La aparición de Gaia significó su fin, los planos de su madre la habían conducido al abismo, y la indiferencia de su padre no le dejó escapatoria. ¿Ha terminado? La depravación es una posibilidad, pero destruye el potencial de progreso del mundo. Kakaya, ¿aún no entiendes por qué ha terminado así? Dijo Gaia con indiferencia. ¿Mi final? Si el ser en quien más confiaba no me hubiera traicionado y expuesto, jamás habría perdido. Kakaya, la diosa del vicio, apretó los puños y habló con furia. ¿Y tú, Sorapine, crees que siempre estarás en el centro de atención? Cuando ya no seas útil, también perecerás lentamente como yo. Te convertirás en un peldaño para otros dioses. Dijo Kakaya, mirando fijamente a Sorapine. Estas palabras no causaron la menor conmoción en Sorapine. Al contrario, se quedó un poco sin palabras. Esta diosa se había equivocado de principio a fin sobre quién era el Rey Supremo. Ella creía que los dioses primordiales eran los seres más poderosos, pero olvidó que existía otra fuerza especial en el mundo. No tenía inteligencia, ni alma, ni cuerpo físico, solo una voluntad inflexible. Este era el mundo. Con la voluntad del mundo presente, siempre y cuando los dioses dentro del mundo no excedieran la fuerza del mundo, podrían ser restringidos. Y cuanto más poderoso era un ser por naturaleza, más probabilidades tenía de estar atado al mundo. Cuanto más difícil era liberarse del poder del mundo, más tenía que acatar sus reglas. Cada dios del origen era una fuente del poder del mundo, y cada origen podía traer más posibilidades al mundo. Por lo tanto, uno debe recordar el mundo incluso cuando esté débil para poder sobrevivir bien. Tal vez, Su Alteza Kakaya, reina del vicio. Originalmente tuvo la oportunidad de convertirse en una verdadera diosa de la moralidad, pero desafortunadamente, la perdió, dijo Sorapine críticamente. Si hubieras aparecido cuando nació la primera virtud, no habría tenido nada que hacer. La virtud que surge de la muerte y la inmundicia es la que realmente deja huella en los dioses. Suspiró Sorapine, con sentimientos encontrados. Gran parte de su poder entraba en conflicto con los dioses, pero estos no parecieron darse cuenta hasta el final, cuando descubrieron los patrones de conexión. Las palabras de Sorapine fueron como una puñalada en el corazón. Después de todo, una sola virtud ya podía convertir a alguien en un dios primordial. Si se combinaba con el poder del vicio, ¿acaso no lo convertiría en uno de los dioses primordiales de más alto nivel? De hecho, tras la fusión de la virtud y el vicio, existía una pequeña posibilidad de absorber la autoridad de Eros y apoderarse de todo su poder. Después de todo, Eros ya había perecido, así que no podía resistirse. Es así. Kakaya, la diosa del vicio, rió, una risa llena de amargura. Capítulo 255. Enfrentamiento. Así que eso era lo que querías decir entonces, madre. Diosa del destino, Nyx. Kakaya miró a Gaia, la madre tierra, que tenía delante. Todos los dioses del mundo sabían que Gaia, la madre tierra, quería resucitar a Eros. Ese deseo se había convertido incluso en una obsesión. ¿Quieres que reemplace al señor Eros? Mi poder tiene el potencial para reemplazarlo. Siempre y cuando se combina con la virtud y finalmente devora el poder del alma, ¿verdad? El tono de Kakaya contenía un toque de risa y locura. Nyx no se sorprendió. Todo estaba dentro de lo esperado. Naturalmente, ella conocía a Kakaya mejor que nadie. Al fin y al cabo, era la madre de Kakaya. Sí, pero lamentablemente estabas inmerso en el placer del vicio. Cuando Sorapine desarrolló la primera secuencia de virtud, te grabé que él era tu mejor compañero en ese momento. Es una lástima que no hayas salido a la superficie, dijo Nyx con frialdad. Si hubieras ido a la superficie y cooperado con Sorapine, podrías haber creado un poder especial. De todos modos, a Sorapine no le habría faltado esa autoridad.
Al contrario, tu ayuda lo habría hecho progresar aún más rápido. Es una lástima que hayas seguido ciegamente el camino del destino, dijo Nix en voz baja. Ja. 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 Kakaya extendiendo los brazos, con lágrimas en los rabillos de los ojos y un tono lleno de resentimiento. Destino. Noble diosa del destino. ¿Has olvidado que tienes el poder del destino? Todos somos tus hijos. Y aún así quieres que renunciemos al destino. ¡Qué ridículo! Dijo Kakaya. Era como pedirle a un marido que amaba profundamente a su esposa que le clavara personalmente una daga en el pecho y la dejara convertirse en espuma, o como pedirle a una hija que amaba profundamente a su padre que le diera personalmente su última comida y lo viera convertirse en lodo. ¿Cómo podría alguien hacer algo que ni siquiera podía concebir? Nix dejó escapar un largo suspiro y negoció con la cabeza. Lo siento, Kakaya, pero no puedo corresponder a tu amor. Tengo demasiados hijos, y tú no destacas entre ellos. Como madre, solo valoro a quienes son poderosos. ¿Valorar a los hijos poderosos? Las madres humanas aman a sus hijos por igual. Solo un rey gobernante valora al hijo más importante, al más poderoso, dijo Kakaya con desdén. En efecto, debería haber comprendido hace mucho tiempo que era tanto hija de Nix como su diosa subordinada. Fue su identidad como hija lo que la hizo olvidar su condición de subordinada. Como dios principal, ¿qué tenía de malo favorecer a los niños que podían traer más gloria, ganancias y autoridad? Nada. Simplemente, Kakaya se había visto a sí misma únicamente como una niña. Sí, al que más valoro es a mi primogénito. Murió antes incluso de nacer. Su poder simboliza la muerte, y tuvo la oportunidad de ser un dios primordial desde su nacimiento. De convertirse en un ser igual a mí y a Erebo. Dijo Nix con indiferencia. Él es mi hijo más importante. Las palabras de Nix hicieron añicos la compostura de Kakaya. Si él es tu hijo, entonces ¿qué somos nosotros? Dijo Kakaya enfadada, señalándose el pecho. Este corazón mío es tuyo. Y sin embargo, lo descartaste sin piedad. Tú misma lo dijiste, este corazón es mío. Así que es natural que lo recupere, Kakaya. Dijo Nix con calma. El corazón de un dios es tan vasto que puede albergar al mundo entero, pero a la vez tan pequeño que solo puede contener a dos deidades. Lo repito. Tengo demasiados hijos. No tengo la energía para crear lazos emocionales y amar a cada uno de ustedes. En ese momento, Nix dejó entrever un atisbo de ternura. ¿Solo tu primogénito y el padre Erebo? Kakaya sintió una punzada de amargura. ¿Acaso era solo una sirvienta? ¿Una sirvienta nacida de la sangre de su madre? Si su hermano hubiera nacido, habrían sido sus esclavos. Al contemplar a Nix, Sorapine sintió que se parecía mucho a Zeus. No, mejor dicho, Zeus parecía mucho a esta diosa. Zeus era igual que ella. Era paciente con los hijos útiles, pero dejaba que los que no valían nada se las arreglaran solos. Mi amor es limitado, y mi tiempo también. Naturalmente, el único niño capaz de doblegar el destino recibe mi amor. Desde luego, no sentí ninguna emoción cuando te concebí. El tono de Nix denotaba cierta frialdad. Lo entiendo, Lady Nix, dijo Kakaya en voz baja. Este poder mío proviene de ti, así que permíteme recompensarte con él. Entonces le doy las gracias, Lady Kakaya, dijo Nix con una mirada compleja en sus ojos. Era la misma vieja verdad. A lo largo de millones de años, cuanta más emoción se invierte, más profunda se vuelve. Cuanto más se ignora, más se desgasta. Mi señora, Kakaya miró a Nix con una mirada compleja, con una sonrisa en la voz. Parece que solo antes de mi muerte mostrarás un atisbo de tristeza, señora Nix. Gaia, la madre tierra, miró a Kakaya y luego se volvió hacia Sorapine. ¿Cómo deseas enfrentarte a la diosa del vicio? Su poder se fusiona con el tuyo y te influye. ¿Qué opinas? ¿Quieres tomarla como una diosa subordinada? Preguntó Gaia en voz baja. No. Creo que Lady Nix ya tiene un plan para ella. Perecerá, pero no por mi mano, dijo Sorapine en voz baja. Al oír esto, Nix se sorprendió un poco. Frunció el ceño y dijo: ella es un eslabón en tu camino hacia la perfección. Podrías lograrla fácilmente con solo matarla. Al matar a Kakaya, podrás aún más poder. Mi hijo, el dios original de la muerte, también podrá ser revivido, y él os podrá obtener recuperarse gradualmente, dijo Nix frunciendo el ceño. Y una vez que mi hijo resucita, te convertirás naturalmente en el dios de la vida. La promesa que le hiciste a mi hermana, Gaia, la madre tierra, se cumplirá fácilmente, dijo Nix, algo desconcertada. Todos estarían contentos.
Solo se requiere el sacrificio de algunas deidades insignificantes, dijo Nix. Además, para permitirte crecer, sacrifiqué la mitad de mi origen, un tercio de mi cuerpo divino y casi todo mi poder divino. Soporté la reacción del mundo, y no fue para verte dudar. Dijo Nix con el ceño fruncido. Sé que posees la autoridad de la misericordia, pero en esta etapa, esa autoridad puede ser descartada. Dijo Nix en voz baja. Al oír esto, Sorapine guardó silencio. Por fin comprendió por qué todos los enemigos a los que se había enfrentado antes parecían tener una inteligencia reducida, como si no tuvieran cerebro y algo no funcionara bien. Resultó que Nix lo había estado ayudando entre bastidores. Capítulo 256. Incluso los dioses malvados tienen un salvador. Sorapine guardó silencio. La misericordia y la gratitud eran las primeras autoridades divinas que había dominado. ¿Pero de verdad iba a renunciar a ello? Sorapine no entendía por qué él se resistía tanto a renunciar a tal poder. Sorapine, todos perdemos cosas en esta vida. Así que, a veces, el olvido y la indiferencia son las mejores opciones. Incluso un corazón ardiente se apaga lentamente al enfrentarse al frío una y otra vez. No puedes usar una sola antorcha para calentar todo un invierno. Dado que manejas el poder del invierno, el hielo y la nieve, deberías entender esto mejor que yo, dijo Nix con suave persuasión. Al igual que Zeus, Sorapine, aturdido, sintió como si viera la sombra de Zeus. ¿Por qué, Lady Nix? ¿Por qué te sientes tan parecido al señor Zeus? Preguntó Sorapine sin poder evitarlo. Al oír esto, Nix frunció el ceño. ¿Cómo podía Sorapine tener tal presentimiento? Claramente había borrado la conexión de su destino con Zeus. Ella había instruido personalmente a Zeus, deseando que escapara de la influencia del destino. Desafortunadamente, Zeus solo lo logró a medias. Solo se liberó parcialmente y siguió cayendo en las garras del destino. Hay que entender que escapar del destino también forma parte de su designio. Cuando Zeus finalmente comprenda esta verdad, podrá liberarse de la verdad. Desafortunadamente, su destino seguía ligado al mundo. El proceso de enseñarle a Zeus mientras estaba encarnada como el dios abeja, Meliseo, debería haber sido borrado por el destino. Ni siquiera sus hermanos podían saberlo. ¿Por qué Sorapine sospecharía tanto? ¿Ah? ¿Por qué pensarías eso? Nix arqueó una ceja, preguntando con cierta curiosidad. ¿Por qué lo sintió Sorapine, esta diosa singular? ¿Fue el efecto de que el hilo del destino se hubiera roto? ¿Acaso los dioses ya no eran actores en una obra de teatro? No lo sé. Es solo una sensación, Lady Nix. La forma en que tratas a Lady Kakaya es algo similar a la de Zeus, explicó Sorapine en voz baja. También sentí curiosidad por saber por qué Zeus era tan parecido a Nix. Esta similitud le daba la sensación de ser el tipo de relación que se forja a través de una interacción prolongada. Ah, ¿sí? Quizás sea solo una coincidencia, Sorapine. Si hablamos de similitudes, podrías encontrar varios puntos en los que te pareces a mí, o incluso en los que te pareces a los humanos. No es que tengas una relación con esos humanos, ¿verdad? Nix negó con la cabeza. No quería revelar su relación con Zeus por el momento. Sorapine negó con la cabeza y dijo: no es ese tipo de relación. Es solo una similitud de sentimientos. Muy bien, date prisa y actúa. Cuanto antes lo hagas, más poder obtendrás en el futuro. La misericordia es algo trivial. Déjasela a esas criaturas débiles. Ellas la necesitan más. La depravación y el vicio son simplemente el contrapunto de la virtud, Instonix. No quería ver a una Sorapine indecisa. Sorapine miró a Kakaya, observando su rostro, que ya no era arrogante. Un toque de complejidad apareció en sus ojos. Señorita Kakaya, ¿queda alguien que aún extrañe su existencia? Kakaya dijo con desdén. ¿Y qué? ¿Quieres arrancar las raíces? ¿Quieres matarlas conmigo? Lo siento, soy el único dios que queda de mi especie. Antes tenía una madre y un padre, pero ahora no tengo nada. Dijo Kakaya con desdén y voz inexpresiva. Al ver el estado de Kakaya, Sorapine mostró un atisbo de compasión y dijo: qué lamentable, Kakaya, diosa del vicio. ¿Te estás burlando de mí? ¿Buscas una excusa para ridiculizarme antes de que muera? Entonces has venido al lugar equivocado, Sorapine. Aunque muera, no mostraré la expresión que buscas. Dijo Kakaya. Entonces, ¿quieres convertirte en mi dios subordinado? Dijo Sorapine tras un momento de silencio. Al escuchar las palabras de Sorapine, Nix se sorprenderá un poco.
En su opinión, Sorapine debería haber optado por matar a Kakaya usando el eclipse solar. Autoridad divina, para que su virtud pudiera perfeccionarse. ¿Y ahora eligió tomarla como un dios subordinado? Nix miró a Sorapine con sorpresa. ¿Por qué harías eso? Matarla es la única manera de maximizar tus beneficios. Señora Nix, hay cosas que no se explican solo por el beneficio. ¿No dijiste que mi destino había desaparecido? Entonces, permíteme tomar una decisión diferente a la anterior. Deja que el destino se haga añicos por completo. Esta es una buena decisión para ti y para el futuro señor de la muerte, ¿no es así? Dijo Sorapine en voz baja. Sin embargo, tengo una condición. Debes disculparte con Hefesto. Kakaya, ¿puedes hacerlo? Preguntó Sorapine con dulzura. Disculparte. Kakaya miró a Sorapine con una expresión compleja. No me queda nada. Lo único que tengo es mi cuerpo. ¿Te he encaprichado? Kakaya observó su piel pálida y enfermiza y su rostro demacrado. Incluso en el inframundo, distaba mucho de ser hermosa. ¿Acaso Sorapine se enamoraría de ella? Al oír esto, una leve sonrisa se asomó en la comisura de los labios de Sorapine. Suspiró y negoció con la cabeza. No. Es por tu actitud. Hiciste algo mal. Si recibes el perdón del dios victimizado, entonces eres un ser digno de redención. ¿Por qué? Kakaya miró a Sorapine, sintiendo la garganta seca. Su madre la quería muerta, y una multitud de dioses también la querían muerta para poder repartir su origen. Sin embargo, Sorapine, quien más debería haber deseado su muerte, en realidad eligió salvarla. ¿Por qué? ¿Fue simplemente la influencia de la misericordia? ¿Autoridad divina? ¿Cómo podría una autoridad que, como mucho, alcanzaba el nivel de un acontecimiento que influye en un poder divino superior? Porque eres digna de redención, Kakaya. Es tu decisión. Incluso del fango de la depravación pueden brotar hermosas flores, dijo Sorapine en voz baja. Además, esto concuerda con mi otra autoridad. Si me niego a ayudar solo porque eres mi enemigo o un dios maligno, entonces el poder de la redención sería demasiado débil. Quizás algunas personas malvadas simplemente no han encontrado una existencia que pueda redimirlas. Los dioses malignos también necesitan a su salvador. La voz de Sorapine era como el murmullo de un manantial de montaña. Esos ojos color ámbar, brillantes como el oro, se grabaron directamente en el corazón de Kakaya. Esos ojos se entremezclaban con la luz y la sombra del sol. ¿Era ese el color del sol? No. No, esos ojos eran más deslumbrantes que el sol y más hermosos que las flores frescas. Esa sola sonrisa, incluso si se juntara toda la belleza del mundo, no alcanzaría ni una 10.000ª parte a esa sonrisa. Kakaya no pudo evitar extender la mano, deseando tocar el sol que le pertenece. Incluso un dios malvado necesita a alguien para sacarla del atolladero. Capítulo 257. ¿Merece la pena? Los dedos de Kakaya se detuvieron en el aire. La distancia era demasiado corta, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Sorapine, como llamas que saltan en una chimenea invernal, o el primer rayo de sol que atraviesa las nubes al amanecer. Las yemas de sus dedos temblaron ligeramente, no por el frío. El corazón de una niña que nunca había conocido el amor siempre era gélido, y hacía tiempo que se había acostumbrado a esa frialdad, sino por una sensación palpitante que nunca antes había sentido, como si algo estuviera abriéndose paso a través de la tierra en su pecho en procesamiento. Sorapine no retrocedió ni dio un paso al frente. Simplemente se quedó allí, mirando a Kakaya. El resplandor de la misericordia emanaba de él como agua corriente, extendiéndose silenciosamente y pintando un rincón del corazón de Kakaya con cálidos colores. Kakaya, dijo Sorapine en voz baja, ¿y bien? ¿Estás lista? Sorapine extendió la mano, indicándole a Kakaya que podía tomarla para levantarse. Kakaya quedó atónito. Bajó la mirada hacia su propia mano extendida, tan pálida que era casi transparente, con las marcas azules en el dorso tan claramente visibles como una telaraña. Sus uñas eran de un color gris violáceo apagado, y sus nudillos eran tan delgados y huesudos como ramas secas en invierno. Esta mano había empujado a Hefesto, había señalado y gesticulado en el monte Olimpo, y había destruido innumerables almas humanas, pero ahora, esa mano solo quería tocar un rayo de luz. Los labios de Kakaya temblaron ligeramente. Se dio cuenta de que su voz se había vuelto extraña, ya no aguda ni cruel, ni llena de encanto seductor, sino con una suavidad que incluso a ella la avergonzaba. Ella no pudo continuar. Su corazón estaba lleno de oscuridad eterna, depravación y vicio.
Pero en ese instante, la luz que irradiaba Sorapine abrió un pequeño resquicio de luz en medio de esa oscuridad. Esa luz no era el calor abrasador del sol, ni el frescor de la luna, sino una suave calidez intermedia entre ambos, como el tenue resplandor de los primeros rayos del amanecer. Sorapine, dijo Nix finalmente, sin poder evitar fruncir el ceño. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sorapine se giró para mirar a Nix. Sus ojos rebosaban de determinación. Era él quien dominaba a la autoridad, no la autoridad quien lo dominaba a él. No podía ignorar todo por el bien de la autoridad. Lo sé, Lady Nix, dijo Sorapine. Yo domino a la autoridad. La autoridad no me domina a mí. Alcanzar la meta de un solo paso es tentador, incluso fácil, se podría decir. Pero esto no viene de mi corazón. Es la atracción del deseo externo, dijo Sorapine, mirando a Nix con gran seriedad. ¿Tu corazón? Nix arqueó ligeramente una ceja. No esperaba una respuesta tan inesperada de Sorapine. ¿Misericordia? ¿Gratitud? ¿O redención? Todas ellas, dijo Sorapine. La misericordia me permite ver su dolor. La gratitud me hace recordar que una vez fue una creación de los dioses. Y la redención. Hizo una pausa, sus ojos color ámbar brillando con una intensidad excepcional a la luz. La redención me hace creer que nadie debería ser abandonado por completo. El cuerpo de Kakaya tembló ligeramente. Pensó en los dioses inmortales a los que había perjudicado, en los humanos cuyas familias fueron destruidas por su culpa y en las almas que habían rezado a sus pies solo para recibir un cambio su burla. Ella nunca se arrepintió, o mejor dicho, siempre se decía a sí misma que no había necesidad de arrepentirse. La autoridad de la diosa del vicio no requería arrepentimiento. El arrepentimiento era una debilidad propia de la virtud. Pero ahora, de pie bajo la luz de Sorapine, sintió de arrepentimiento que algo se hacía añicos en su interior, como si una coraza de hielo que la había protegido durante miles de años finalmente se resquebrajara bajo ese cálido resplandor. No deberías ser así, la voz de Kakaya era muy suave, como si temiera perturbar algo. No deberías tratarme así. Soy la diosa del vicio. El sentido de mi existencia es oponerme a la virtud. Deberías odiarme, deberías matarme, deberías, ante las palabras de Nix, Kakaya se llenó de desesperación. ¿Deberías qué? Sorapine giró la cabeza para mirarla. En esos ojos color ámbar no había culpa, ni compasión, ni siquiera la misericordia que ella había imaginado. Solo una mirada serena, como un lago de montaña que refleja el cielo. Ni creciente ni menguante, ni manchada ni pura. Kakaya se quedó sin palabras. Descubrió que no podía mentir bajo esa mirada, ni siquiera mantener su postura habitual burlancia. Aquella mirada era demasiado pura, tan pura que reflejaba toda la suciedad, dejando su fealdad al descubierto. Kakaya, dijo Sorapine, pedir disculpas no es difícil. El proceso de obtener el perdón es el proceso de redimirse. Bajo el destino, siempre habrá una oportunidad para todo. ¿Pedir disculpas? Kakaya soltó una risa amarga, con un tono de burla irónica. ¿Crees que el señor Hefesto me perdonará? ¿Crees que los dioses a los que he ofendido me perdonarán? ¿Crees que? Es fácil herir a los demás, pero es difícil reparar el daño. Es como clavar un clavo en la madera. Aunque se saque, la marca queda. No lo creo, la interrumpió Sorapine, con un tono aún amable. Que te perdonen o no es tu decisión, pero que te disculpes o no es tu decisión. Kakaya, no controlar puedes los corazones de los demás, pero sí puedes controlar el tuyo. La luz se volvió aún más tenue mientras pronunciaba esas palabras, como si alguien hubiera extendido un fino velo dorado sobre el cielo. Esa luz se derramó sobre el pálido rostro de Kakaya, dorando su piel enfermiza con una tenue calidez, haciéndola parecer menos una diosa del vicio nacida de la oscuridad y más una diosa llena de esperanza. Nix observaba todo en silencio, frunciendo ligeramente el ceño. Esto se había desviado del camino del destino, pero aún así era aceptable. Mientras el poder de la virtud crecía, su apuesta no se perdería. Sorapine, dijo Nix de nuevo, con un matiz de emoción que no esperaba. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo sé. He renunciado a la autoridad de la vida, fácilmente alcanzable, y al inminente aumento del poder de la virtud. La posibilidad de perfeccionar la virtud. Dijo Sorapine con mucha seriedad. ¿Merece la pena? Nix encontraba algo difícil de comprender el razonamiento de Sorapine. De hecho, Nix no necesitaba entenderlo. Sorapine había estado practicando su camino desde el principio. Era normal que dudara durante el proceso. Después de todo, los humanos son humanos porque tienen corazones, emociones y vínculos. Capítulo 258. La promesa de Kakaya. Sorapine no dudó ni un instante.
Sus ojos color ámbar reflejaban el rostro pálido de Kakaya, que poco a poco recuperaba algo de color, y su tono era firme. Vale la pena. Por muy pesado que sea la autoridad, no se compara con la guía del corazón. Por muy fuerte que sea la virtud, si pierde la compasión y la redención, pierde su esencia. Lo que busco nunca ha sido la autoridad absoluta, sino darle a cada ser vivo la oportunidad de ser iluminado y de ser redimido. Incluido tú, Kakaya. La mirada de Sorapine se dirigió hacia Kakaya. En ese instante, toda la semilla del mundo comenzó a centellear con un destello de luz, una luz llena de calidez. Apolo frunció el ceño. ¿Por qué se hacía más fuerte esa luz? Si no fuera porque ese poder no se consideraba parte de la luz, ni siquiera tendría el deseo de competir por la autoridad de la luz. El viento barrió más allá de los dioses, trayendo el rocío matutino y la fragancia floral de las montañas, rozando los mechones desordenados de cabello en el frente de Kakaya y agitando el corazón en su pecho que nunca había conocido la temperatura. La capa de hielo que la había envuelto durante decenas de millones de años finalmente se hizo añicos por completo ante la suave luz y las firmes palabras de Sorapine, convirtiéndose en un fino polvo helado que el viento dispersó. Dejó tras de sí solo un corazón ardiente y viviente, latiendo violentamente en su pecho, cada latido provocándole una mezcla de dolor y alegría que jamás había sentido. Miró y Sorapine. Aquellos ojos que antes estaban llenos de burla, indiferencia y tentación, ahora rebosaban de humedad, como la superficie de un lago envuelto en la niebla matutina, borrosa y frágil. Retiró lentamente la mano que se había quedado suspendida en el aire y la presionó suavemente en un puño, clavándose las uñas en la palma. Ese leve dolor la convenció aún más de que no era un sueño. Ese dios, dispuesto a renunciar a su autoridad por ella y a iluminar su oscuridad, estaba realmente ante ella. Aunque sabía que ese dios solo hacía esto para poner en práctica sus ideales, y que ella era simplemente un miembro insignificante dentro de esos ideales. Nix permanecía a un lado, observando todo aquello en silencio, como una estatua de piedra inmóvil. Kakaya respiró hondo. El latido en su pecho casi la abrumaba. Alzó la cabeza y miró directamente a Sorapine. Su mirada ya no reflejaba el sarcasmo del pasado, ni la fingida dulzura ni la tentación. Solo quedaba la más pura sinceridad y determinación, junto con un rastro de humildad y aprecio que ella misma aún no había notado. Su voz ya no era seca ni vergonzosamente suave, sino que estaba llena de reverencia y determinación. Príncipe Sorafini, dijo ella en voz baja, he vivido decenas de millones de años. Desde el día en que nací, fui marcado con el vicio. Pensé que mi vida solo consistiría en hundirme en la oscuridad, usando la burla y el daño para ocultar la desolación y la frialdad de mi corazón. Una vez fui promotor de vice y destruí innumerables almas inocentes. Pensé que nunca tendría una debilidad y que nada me conmovería, dijo Kakaya en voz baja. Hizo una pausa, sus dedos temblaban ligeramente por la oleada de emoción. Lentamente, alzó su mano pálida y transparente, cubierta de marcas azules, y observó los dibujos que parecían telarañas en el dorso y sus uñas opacas, de color gris violáceo. En sus ojos ya no se reflejaba el asco del pasado, sino una sensación de alivio. Aquello era su pasado, una marca imborrable, pero ya no lo era todo para ella. Solía pensar que la virtud y el vicio eran irreconciliables, y que el propósito de mi existencia era ser enemigo de un dios como tú. La mirada de Kakaya volvió a posarse en Sorapine. La humedad en sus ojos se condensaba gradualmente en lágrimas, que resbalaron por sus pálidas mejillas y cayeron sobre el dorso de su mano. La sensación cálida la sobresaltó ligeramente. Era la primera vez en decenas de millones de años que derramaba lágrimas, no por dolor, sino por emoción y por redención. Pero entonces te conocí, príncipe Sorafini. Su voz se suavizó considerablemente, denotando una cautelosa muestra de aprecio. No me odiaste, no me mataste y no me juzgaste según los estándares de la virtud. Simplemente usaste tu misericordia para iluminar los rincones más oscuros de mi corazón, haciéndome saber que yo también podía ser tratado con ternura, que yo también podía poseer luz y que un corazón frío podía volver a arder de pasión. Sorapine la escuchaba en silencio, sin interrumpirla, con una mirada cada vez más tierna. Dio un pequeño paso adelante, sin tocarla, solo observándola con calma, observando, Kakaya lo miró, con las lágrimas aún más intensas, pero esbozó una sonrisa apenas perceptible, aunque increíblemente sincera. Esa sonrisa disipó la tristeza que la rodeaba, haciéndola parecer irradiar un atisbo de luminosidad. Sé que mis pecados pasados son graves. Sé que no soy digno de tu ternura, no soy digno de ser redimido por ti.
He lastimado a tanta gente, y ni siquiera sé cómo enmendar mis errores o cómo pedir disculpas. Pero sé que ya no quiero volver a la oscuridad del pasado. Su tono se volvió increíblemente firme, sus lágrimas cesaron gradualmente, dejando solo determinación y piedad en sus ojos. Príncipe Sorafini, fue usted quien me hizo comprender qué es la calidez, qué es la esperanza y cuál es la dirección del corazón. Antes era la diosa del vicio, y mi autoridad era la corrupción y la oscuridad. Pero a partir de ahora, estoy dispuesta a renunciar a todo mal, a toda burla y a todo daño. Estoy dispuesta a dedicar el resto de mi vida, y todo lo que soy, a protegerte y a seguirte. Lentamente se arrodilló sobre una rodilla, con una postura piadosa y solemne. Aquella mano, antaño manchada por el pecado, se posó suavemente sobre su corazón. Sus ojos reflejaban una seriedad y una determinación sin precedentes, como si estuviera jurando lealtad al cielo y a la tierra, a todos los dioses. Yo, Kakaya, jurado en nombre de la diosa del vicio, y por mi longevidad de decenas de millones de años, que de ahora en adelante, por toda la eternidad, jamás te abandonaré y protegeré a Sorapine. Estoy dispuesto a despojarme de toda la oscuridad y la corrupción de mi cuerpo, aunque eso signifique perder la autoridad del vicio, aunque signifique quedarme sin nada. Lo hago voluntariamente. Su voz resonó por todo el mundo. Protegeré tu luz y no permitiré que nadie te haga daño. Seguiré tus pasos y practicaré la misericordia y la redención contigo. Dedicaré el resto de mi vida a expiar mis pecados pasados y a proteger toda la luz y la belleza de este mundo. Solo porque, eres Sorapine. Eres la única luz que ilumina mi oscuridad. Dijo Kakaya. En ese instante, Erebo, dios de la oscuridad, observaba la escena con serenidad. En sus ojos, uno negro y otro blanco, se entrelazaban la indiferencia y la compasión, con complejas emociones a la vez. Alzó la cabeza, con la mirada ardiente, fija en Sorapine, sin el menor atisbo de vacilación en sus ojos, solo llenos de cariño y determinación. Sé que quizás nunca pueda convertirme en una diosa tan gentil y poderosa como tú. Quizás nunca pueda borrar por completo mis pecados del pasado, pero seguiré esforzándome y permaneceré a tu lado hasta el fin de los tiempos, hasta la destrucción del mundo. Por toda la eternidad, jamás te dejaré solo de nuevo. Haré todo lo posible por estar a tu lado, príncipe Sorafini. El viento de la montaña se volvió a soplar, alborotando el cabello de ambas. La luz de Sorapine se volvió cada vez más suave, envolviendo a Kakaya, que estaba arrodillada, como si la recubriera con un halo dorado, disipando toda la oscuridad y el frío que la rodeaban. Esos ojos color ámbar albergaban una ternura indescriptible. Sorapine extendió lentamente la mano, acariciándole suavemente la cabeza, y le dijo con dulzura. Kakaya, no tienes que hacer esto. La redención nunca ha sido un sacrificio unilateral. Tu voluntad de salir de la oscuridad, tu voluntad de afrontar el pasado y tu voluntad de seguir los pasos de la virtud son suficientes. El cuerpo de Kakaya se tensó ligeramente al sentir el cálido contacto en su cabeza. Era una ternura y una bondad que jamás había experimentado, lo que provocó que su corazón volviera a latir con fuerza. Alzó la cabeza y miró a los ojos bondadosos de Sorapine, y las lágrimas volvieron a caer. Esta vez, eran lágrimas de alegría, lágrimas de renacimiento. No, esto es por mi propia voluntad, dijo, sacudiendo la cabeza con firmeza. Durante los últimos millones de años, viví en la oscuridad y cometí muchos varones. Durante los próximos millones de años, deseo vivir en tu luz y seguirte. Esto no es una expiación. Es mi confesión ante ti y mi promesa eterna. Enzo del Río del Olvido capítulo 259. Tumbas y conmemoración, el comienzo de Wangchuan en ese momento, en el templo de Erebo, dios de la oscuridad, Erebo, con su ojo izquierdo negro y su ojo derecho blanco, dio un paso, y el blanco y el negro de sus ojos se intercambiaron. El ojo izquierdo se puso blanco y el derecho se puso negro. Bajo el poder de la virtud, el vicio le seguirá, así como la luz persigue las huellas de la oscuridad. Una voz profunda, ronca y magnética brotó de la garganta de Erebo. No, te equivocas. Los corazones de los dioses son complejos y las búsquedas puras son raras. Solo la luz eterna puede purificar el deseo que hay en sus corazones. Replicó una voz fresca y juvenil. Las pupilas, blancas y negras, se movían alternativamente, mientras las voces magnéticas y nítidas, como un do, fluctuaban constantemente. Esperemos a ver. ¿Qué autoridad divina, la luna o el sol, se convertirá primero en la principal autoridad divina de Sorapine? Esperemos a ver. Una vez concluido este asunto, Nick se marchó, y Kakaya se fue a regañadientes, dejando solo a Gaia frente a Sorapine. Sorapine, ¿por qué no estás de acuerdo?
Preguntó Gaia, sin un tono agresivo. Más bien, parecía algo desconcertada. Desde el punto de vista de los intereses, matar a Kakaya habría sido la mejor opción, pero Sorapine eligió la redención. ¿Y si Kakaya lo estaba fingiendo? ¿Y si Kakaya? Pero no había qué pasaría si. En su vida pasada, el conocimiento Sorapine le había explicado que todos tenemos la necesidad de redención. De lo contrario, este nuevo país no habría aparecido. Porque quiero intentarlo. Desde el principio, les doy a todos los que necesitan redención la oportunidad de elegir. Mientras aprovechen esa pequeña oportunidad, estoy dispuesta a echarles una mano, dijo Sorapine en voz baja. El destino la ha coaccionado toda su vida, como a un insecto atrapado en una telaraña. Puedo salvarla, pero ella misma debe quererlo. Dijo Sorapine en voz baja. Un atisbo de complejidad apareció en los ojos de Gaia. ¿Pensaba así? ¿Pero por qué? Porque la humilde semilla algún día echará raíces y brotará, trayendo nuevas posibilidades al mundo. Sorapine simplemente estaba brindando esta pequeña ayuda sin que ello afectara sus propios intereses. Además, ¿quién sabía si matar a un dios del origen conduciría a una trampa? Después de todo, desde el nacimiento del mundo hasta ahora, ni un solo dios del origen había muerto realmente. Sorapine no se dejaría cegar por intereses desmesurados. Es así. Lo entiendo. Sorapine, espero que siempre puedas proteger este corazón de compasión, este corazón puro, este corazón de verdadera belleza, dijo Gaia en voz baja. Sorapine se acercó, indicando que había entendido. Mientras tanto, Kakaya comenzó a modificar poco a poco las huellas de su existencia en el inframundo, dejando una pequeña placa conmemorativa para aquellas almas que perecieron. Aunque sabía que era inútil, aquellas personas ya habían desaparecido del mundo para siempre y solo existían en la memoria de Kakaya. Después de todo, mientras un dios no olvide deliberadamente, sus recuerdos no desaparecerán. Posteriormente, Kakaya les fabricó tablillas de piedra grabadas con los nombres de aquellas almas humanas errantes. Kakaya permanecía sola en aquel rincón olvidado, un tenue poder divino condensándose en las yemas de sus dedos mientras pulía poco a poco las piedras negras del inframundo. Eran tan negras como la tinta, pero podían reflejar una luz tenue, muy parecida a las almas que ella había destruido personalmente y que luego se disiparon en el mundo. Diminutas, pero que alguna vez habían existido de verdad. Al principio, solo la impulsaba una obsesión con Sorapine, y tallaba los nombres torpemente. Los lamentos de aquellas almas al desvanecerse, sus ojos desesperados, y las alegrías y los remordimientos de sus vidas afloraron ahora con claridad en su mente. El recuerdo de una diosa nunca se desvanece. En los últimos miles de años, nunca le habían importado estas vidas efímeras, tratándolas solo como peones para practicar su vicio y como herramientas para manifestar su autoridad. Pero ahora, la luz de Sorapine había echado raíces en su corazón, y la culpa y el remordimiento que había ignorado deliberadamente finalmente fluyeron a través de las yemas de sus dedos hacia las piedras negras. Sus dedos seguían pálidos y sus nudillos delgados, pero ya no reflejaban la indiferencia y la hostilidad del pasado. Solo quedaba la piedad. Cada trazo se esculpía con especial fuerza, como para grabar profundamente las huellas de esas almas en la textura de la piedra, para que nunca fueran completamente olvidadas. Algunos nombres no los recordaba con claridad, así que los dibujó de memoria. Tal vez un ramo de flores silvestres del campo, un par de manos trabajadoras o la sonrisa inocente de un niño. Algunas almas ni siquiera tenían nombre, así que les esculpieron un fragmento de oración o una disculpa tardía. Caronte, el barquero del río, había visto más de una vez a su otra arrogante hermana, la malvada diosa del vicio, acurrucada sola en el desolado claro, día tras día puliendo tablillas de piedra y tallando nombres. Al principio, solo observar desde lejos con cierta confusión y recelo. ¿Cómo podía Kakaya, que se deleitaba con la corrupción, hacer algo tan sutil pero inútil? Pero con el paso del tiempo, al contemplar aquellas tablillas de piedra cuidadosamente dispuestas y la seriedad y soledad en los ojos de Kakaya, él también sintió una punzada de emoción. De vez en cuando, detenía su barcaza y le traía un manojo de menta, único del inframundo. Kakaya no se negó ni dio las gracias. Simplemente colocó la menta delante de las tablillas de piedra y continuó con su trabajo. Ella no entendía qué sentido tenía todo aquello. Esas almas se habían disipado hacía mucho tiempo y no podían resucitar, y esas tablillas de piedra acabarían siendo enterradas por el viento y la arena del inframundo. Pero no podía controlarse.
Cada vez que terminaba de tallar una tablilla, el peso en su corazón se aliviaba un poco, y la asfixiante sensación de estar envuelta en la oscuridad también se desvanecía ligeramente. Empezó a comprender que la redención de la que hablaba Sorapine nunca fue una palabra vacía, sino más bien encontrar el propio renacimiento al tiempo que se expían los pecados del pasado. Con el paso de los días, las tierras desoladas del inframundo se fueron llenando gradualmente de tablillas de piedra. Al principio, solo había unas pocas estelas dispersas, pero luego se fueron uniendo gradualmente, formando un silencioso bosque de estelas. Cada estela de piedra estaba grabada con un nombre, una imagen o una oración. Cuando el viento soplaba a través del bosque de estelas, era como si se escuchara un leve eco. Las almas olvidadas finalmente habían encontrado un hogar. Kakaya seguía viniendo todos los días. Ya no se limitaba a tallar las almas a las que había dañado en el pasado. Cualquier alma inocente que se hubiera disipado a causa de la guerra, la enfermedad o un accidente, siempre que pudiera sentirla, ella colocaba una tablilla de piedra en su honor. Su poder divino también experimentó un cambio sin que ella se diera cuenta. En el pasado, su poder divino era frío y decadente, impregnado del aroma de la destrucción y la corrupción. Pero ahora, su poder divino se ha vuelto suave y denso, como la tierra del inframundo, cargando con todos los recuerdos y remordimientos. Cada vez que infundía su poder divino en una tabla de piedra, ésta resplandecía con una luz tenue y suave. Esa luz podía calmar a las almas solitarias que vagaban por el inframundo, impidiendo que perdieran el rumbo y permitiéndoles encontrar un instante de paz ante las tablillas. Capítulo 260. La temporada Kingmin. Ese día, un pequeño rayo de luz apareció en el cielo sobre el siempre sombrío inframundo. Kakaya, inconscientemente, alzó la vista y vio unos ojos color ámbar abriéndose en el firmamento del inframundo. ¿Era ese el sol? Príncipe Sorafini, ha venido. Para entonces, Kakaya se había transformado por completo, su expresión reflejaba misericordia y compasión. Has cambiado, Kakaya. Tu corazón ha experimentado una transformación, dijo Sorapine en voz baja. Sorapine percibió en Kakaya un sentimiento especial. Era la forma embrionaria del deseo. Si transcurrirían otras decenas de miles de años, podría desarrollar un deseo propio. En ese momento, Gaia y Nix también sintieron esa leve onda. Nix suspiró y dijo con una mirada compleja en sus ojos. Como era de esperar, Sorapine, tenías razón. A veces, el destino no es exacto. Al intentar escapar del destino, uno termina siendo víctima de él. Si Sorapine realmente hubiera elegido matar a Kakaya, no solo no habría logrado escapar de la manipulación del destino, sino que habría caído aún más bajo, tal vez incluso convirtiéndose en una marioneta del destino. Aunque Nyx era la más poderosa entre los 4 dioses primordiales porque dominaba 2 poderes especiales capaces de alcanzar el nivel de un dios primordial. Noche y destino. Pero con el paso del tiempo, la noche se volvió algo común e ignorada por los dioses, y su mayor título pasó a ser el de diosa del destino. El poder del destino la hizo fuerte, pero también la hizo sucumbir a él. Sorapine, gracias. Una sonrisa asomó en las comisuras de los labios de Nyx. El aura mortal en sus dedos comenzó a espesarse gradualmente, y desde dentro de la muerte, nació un fragmento de vitalidad, un tipo especial de vitalidad. Por otro lado, Hipnos, el dios del sueño, escupió repentinamente un chorro de sangre, mientras que Thanatos, el dios de la muerte, palideció, como un vampiro. Está a punto de despertar. Sorapine miró a Kakaya y le dijo en voz baja. ¿Decides seguir construyendo tumbas para ellos? Sí, príncipe Sorafini. Quizás las almas de esas personas ya se hayan disipado, pero aún el recuerdo. Mientras esté aquí, viven en mi mente, en lo más profundo de mis recuerdos. Kakaya también adoptó un aire de misericordia, sus ojos negros llenos de dulzura y ternura. Esto no fue un experimento de Kakaya, sino palabras que brotaron de su corazón. Entonces, continúa haciendo. Kakaya, te haré tumbas, permitiendo que los humanos en la tierra tengan un lugar para sus anhelos. Después de todo, una vez que las personas mueren, sus almas solo pueden permanecer en el inframundo. El inframundo es también donde los humanos anhelan a sus familiares, amigos y amantes, dijo Sorapine. El mundo es grande, lo que permite que innumerables seres vivos habiten en él, pero también es pequeño, incapaz de albergar la vida de un solo pariente. Gracias, príncipe Sorafini, por darles a esos débiles humanos un pedazo de tierra que anhelar. En los lugares cubiertos de tumbas, transmitiré lo que dicen, poco a poco, a esas almas muertas, dijo Kakaya, mirando a Sorapine con firmeza. Todas las cosas tienen espíritu. La muerte no es el destino final.
Espero que estas pequeñas lápidas les ofrezcan un lugar para la añoranza, brindándoles recuerdo y bienestar. Los ojos de Sorapine reflejaban cierta complejidad. La primera lápida sobre la tierra se erigió al anochecer. Hefesto forjó en silencio placas especiales, mientras que Sorafina usó el poder de la escultura para dar forma, una a una, a tablillas de piedra especiales. El inframundo pudo conservarlas debido a la naturaleza especial de las piedras, pero ¿qué pasó con la tierra? Príncipe Sorafini. Hefesto observar aquellas placas. Estas placas son solo adornos. Ningún humano puede comunicarse con el inframundo a través de ellas. Sorapine permanecía a su lado, sus ojos color ámbar reflejando la silueta de la lápida y el atardecer ardiente en el horizonte. Su luz se entremezclaba con el crepúsculo, dificultando distinguir entre el resplandor divino y el don de la tierra. ¿Y qué? Dijo Sorapine en voz baja. Basta con que sientan la añoranza de sus familiares, y puede que no sea imposible. Sorapine observó en silencio la entrada al inframundo a lo lejos. Quizás en ese momento comprendió finalmente cuáles eran los deberes del rey del inframundo y, en cierta medida, entendió por qué Hades no deseaba ser ese rey. Porque cada alma lleva consigo su brillante vida, y hay personas que las anhelan. Las almas son una forma de confinamiento, una forma de anhelo y también una forma de potencial. Sorapine creía que los elfos y vampiros que había creado podían rivalizar con los humanos, pero les faltaba algo fundamental: un alma. Los elfos pudieron presenciar la muerte de sus compañeros de clan, y sus almas, tras morir, se integrarían al mundo, así que no les importaba. Los vampiros eran iguales a los dioses. Mientras no los mataran, eran inmortales, así que también a ellos les faltaba algo, al igual que a los dioses, y solo los humanos, al igual que los dioses, poseían almas. La diferencia radicaba en que los dioses tenían almas inmortales, mientras que las almas humanas se disipaban. Hefesto guardó silencio por un momento, luego miró a Sorafina y dijo: Veo la diferencia en estas lápidas. Las armas son para quitar la vida, dijo Hefesto con voz grave, como hierro fundido en una fragua. Pero esta tumba es para conmemorar una vida perdida y conectarse con los familiares fallecidos. Sin embargo, Sorapina giró la cabeza para mirarlo, con una leve sonrisa en los labios. ¿Pero es esto una mentira? No, simplemente le falta un ritual especial, príncipe Hefesto. Sorpine miró a Hefesto muy seriamente. Un puente que conecte a los vivos con los muertos requiere un poder especial. Fuego. El fuego del alma, el fuego de la memoria. Un fuego que se eleva silenciosamente cada vez que se enciende el anhelo. Un fuego que surge de la parte más especial del corazón humano. En la tumba que Hefesto forjó, Sorafina talló un dibujo especial, con forma de llama, de alas de pájaro y de dos manos, ilusorias y reales, que querían agarrar pero eran incapaces de tocar. Sorafina, estas lápidas de piedra han sido erigidas y las piras encendidas, pero Hefesto hizo una pausa. Los humanos aún no saben cómo comunicarse verdaderamente con los difuntos. Estas lápidas no son más que herramientas inútiles. Sorapine no respondió. Observó a los humanos que venían a ofrecer sacrificios, los vio colocar torpemente flores ante las lápidas, los vio encender cuidadosamente los fuegos y los vio arrodillarse en el suelo fangoso, apoyando el frente contra la fría piedra, murmurando para sí mismos. Aquellas palabras flotaban en el viento. Algunas fueron arrastradas por la lluvia, otras absorbidas por la tierra y otras se disiparon en el vacío. Nadie sabía si esas palabras podrían ser escuchadas realmente por los difuntos en el inframundo. Capítulo 261. En la estación Kingmin, llueve abundantemente, ni siquiera los dioses lo sabían. Sorapine cierra los ojos. En su mente, innumerables imágenes giraban como una linterna giratoria. Él vio la historia de la humanidad. Vio los huesos enterrados bajo la tierra amarilla, los rostros que lloraban en los funerales y las almas que hablaban al vacío en la oscuridad de la noche. Los humanos son criaturas tan frágiles. Sus vidas son tan efímeras como un sueño, y sus cuerpos tan delicados como una flor. Pero poseen un poder, algo igual al de los dioses. El alma. Del alma nacen la memoria y el recuerdo. En ese preciso instante, Mnemosine, la diosa de la memoria, no pudo evitar lanzar un grito mientras su autoridad sobre la memoria temblaba. El poder de Sorapine ya había comenzado a extenderse lentamente hacia la memoria. Las personas con emociones intensas recordarán a los que han muerto. Recordarán sus nombres, sus historias, sus sonrisas y su temperatura. Incluso después de 10, 20 o 100 años, mientras haya una persona viva que lo recuerde, el difunto no ha desaparecido realmente.
La memoria, dijo Sorapine con una mirada compleja en sus ojos, la memoria es el puente. ¿No es esa la autoridad divina de Mnemosine? Ha sido llevado por su Alteza la Madre Tierra, y el odio entre ella y tú es casi imposible de resolver, Sorapine, dijo Hefesto en voz baja. Entonces debo pedirte que fabriques algo. Una vez que aparezca este objeto, el poder de la memoria se fortalecerá, pero también añadirá algo más. Dijo Sorapine. ¿Qué? Hefesto miró a Sorapine con asombro. ¿Acaso esto no era ayudar al enemigo? Sorapine debía estar loca. ¿Fortalecer el poder de la memoria? Hefesto, la autoridad de la memoria no pertenece a ningún dios en particular. Después de esto, el poder de la memoria se disipará gradualmente y finalmente se fusionará con el mundo, explicó Sorapine. Al oír esto, Hefesto finalmente suspiró aliviado. Aún recordaba aquella profecía. Sorafina moriría. ¿Acaso fusionarse con el mundo no era una forma de muerte? Si Sorapine pudo siquiera dejar de lado su odio hacia Mnemosine, entonces, en cierto sentido, ¿no estaba ya muerto? Afortunadamente, sin embargo, no fue así. Sorapine tenía la cabeza muy clara y comprendió perfectamente lo que estaba haciendo. Aún así, Hefesto miró a Sorapine con preocupación. ¿Acaso el poder de la virtud no tenía realmente efectos secundarios? La virtud fue definida por Sorapine, pero hasta cierto punto, se había convertido en su atadura. Príncipe Hefesto, dijo Sorapine, ayúdame a forjar un altar, uno que pueda comunicar entre la vida y la muerte. Después, crearé las plantas correspondientes que puedan usarse para unir ambas. En la mitología, el sauce se utiliza para comunicar la vida y la muerte. Ahora era el momento perfecto para que apareciera. Hefesto guardó silencio por un momento y luego ascendiendo. No comprendía todo lo que Sorapine quería, pero confiaba en su única amiga. Confiaba en su misericordia, en su redención y en la luz que nunca se apagaba en sus ojos. Sin embargo, la huella de preocupación que albergaba Hefesto aún no podía ser suprimida. ¿Acaso la profecía no se cumpliría? Ninguno de los dioses del mundo quería que Sorapine muriera, y sin embargo pereció. Entonces, ¿a dónde fue Sorapine? Hefesto sostenía un pequeño altar con base redonda y parte superior cuadrada, similar al objeto central utilizado en las ceremonias de culto ancestral de Sorapine en su vida anterior. Sorapine también actuó con rapidez. Sauce blanco y negro Seed apareció con un pensamiento, y pronto, un sauce se alzó ante él. Posteriormente, bajo la influencia del mundo, el primer sauce dio a luz a una ninfa, y le otorgó el nombre de Leucomeles. El sauce blanco y negro, Leucomeles. En el instante siguiente, la autoridad para comunicarse con el inframundo surgió del poder divino de Hades y se fusionó con el cuerpo de Leucomeles. Se había convertido en una diosa. Leucomeles se arrodilló respetuosamente ante Sorapine y dijo: Noble señor del inframundo. Gran dios de las semillas, príncipe Sorafini, la diosa de la guía, Leucomeles, te envía saludos. A partir de ese momento, sin importar quién fuera el rey del inframundo, el canal que conectaba el inframundo con la tierra estaba en manos de Sorapine. Aunque Sorapine no lo quisiera, siempre lo rodearía, convirtiéndose en su poder. El objeto está terminado, Sorapine. ¿Qué sucede ahora? Preguntó Hefesto. Que sea hoy. Empecemos. Dijo Sorapine. Hoy no hizo ni calor ni frío. Llovió, pero fue una lluvia ligera. Hizo viento, pero no fue fuerte. Era primavera en estado puro, la época en que todo renace. Este día necesita un nombre, dijo Sorapine. Hefesto lo miró. Kingmin, dijo Sorapine en voz baja. Kingmin significa claro y brillante. Es cuando el cielo está despejado y la tierra resplandece, cuando todo está limpio después del viento y la lluvia. En este día, la barrera entre los vivos y los muertos se desvanece, la añoranza se aclara y la memoria se vuelve vívida. Cuando Sorapine pronunció la palabra Kingmin, una ráfaga de viento barrió la tierra. Aquel viento no era ni frío ni caliente, sino que traía consigo el aroma de la tierra, la fragancia de la hierba verde y la humedad de la lluvia. El viento soplaba junto a las lápidas, produciendo un leve sollozo, como si 10 millones de almas suspiraran al unísono. Revolvía el cabello de los humanos, arremolinando sus anhelos y enviándolos hacia un mundo al que los vivos jamás podrán llegar. Sorapine otorgó este poder al mundo, sin intención de quedarse con esta autoridad para sí mismo. La diosa de la primavera sintió que un día bajo su dominio se teñía de muerte. No pude evitar fruncir el ceño, deseando expulsar ese toque de muerte de la fuente que controlaba. En ese instante, el pánico comenzó a reflejarse en el rostro de la diosa de la primavera, una de las 3 diosas del tiempo. A su primavera le faltaba un día para siempre.
Ese día estaba encajado dentro de la primavera como recuerdo de los difuntos. Onomiya, la diosa de la primavera, comenzó a temblar. Jamás imaginó que una mutación ocurriría durante la estación en que todo renace. Había llegado una estación de vida y muerte. ¿Estás bien, hermana? E Irene, la diosa del otoño, ampliando la mano instintivamente para ayudar a Onomiya. ¿Deberíamos regresar primero al templo? Podemos cumplir con tu autoridad divina por ti. No seas hipócrita, Irene. Llevas mucho tiempo queriendo estar con Sorapine, ¿verdad? Siempre lo defendías, y ahora me ha arrebatado un día de primavera para siempre. Ha disminuido mi poder. Exclamó Onomiya, la diosa de la primavera, con enfado. Su divinidad se había resquebrajado. Le faltaba un día. E Irene se quedó sin palabras por un instante, mirando fijamente a su hermana y esa mirada llena de odio. No entendía cómo, en tan solo unos pocos años, su relación que antes lo compartían todos se había convertido en esto. Cuando Sorapine debutó en Kingmin, la estación se expandió gradualmente por todo el mundo. Todos los humanos construyeron tumbas para sus familiares y plantaban salsas blancos y negros para honrar la memoria de sus seres queridos. Capítulo 262. Kingmin, fin. Tras establecer Kingmin, Sorapine descendió a la tierra y viajó, donde vio a una anciana arrodillada ante una tumba recién cavada, llorando. Las lágrimas de la anciana ya se habían secado, dejando solo sollozos ahogados. En su mano, aferraba una pila de papeles con los bordes deshilachados y viejas manchas de tinta. Eran lo único que conservaba el recuerdo de su esposo, y también sus posesiones más preciadas. Sorapine se acercó a ella, se arrodilló y le tomó la mano con delicadeza. «¿Qué malas?», dijo con voz suave mientras miraba a la anciana. «Las llamas llevarán estas cosas a las manos de tu marido». La anciana alzó la cabeza y miró a Sorapine. Tenía los ojos nublados e hinchados, pero al ver aquellos ojos color ámbar, un destello de luz apareció de repente en medio de la oscuridad. «¿De verdad?», preguntó la anciana con voz temblorosa. «De verdad», dijo Sorapine. «Porque tu anhelo se elevará junto con las llamas. Tu esposo sentirá tu temperatura, tal como la sentía cuando aún vivía». La anciana prendió fuego al dinero de papel. El viejo papel se rizaba, se ennegrecía y se convertía en cenizas entre las llamas. El viento las levantaba, dando vueltas en el aire antes de elevarse hacia el cielo. Al contemplar aquellas cenizas, la anciana sintió de repente que la piedra que le oprimía el pecho se aligeraba un poco. Sorapine se puso de pie y observar cómo las cenizas se perdían en el horizonte. En ese instante, en el inframundo, un alma que había caído en un profundo sueño se estremeció. «Lorina, ¿estás bien?». Sorapine siguió caminando sobre la tierra. Vio a un joven arrodillado ante la tumba de su padre, usando una hoz para desbrozar los alrededores. El joven era muy diligente. Arrancó de raíz cada mala hierba y recogió con esmero cada hoja caída. Después de terminar la limpieza, sacó de una cesta un manojo de menta y varias frutas, colocándolas una a una frente a la lápida. «Padre, hoy te presento los frutos que se utilizan para servir a los dioses», dijo el joven en voz baja. «Espero que los dioses que disfruten de estos frutos te traten bien». Sorapine estaba cerca, observando el perfil del joven. No había lágrimas en aquel rostro, ni rastro de tristeza. Reinaba una profunda paz. Sorapine se acercó y se sentó junto al joven. «Tu padre recibirá el favor de los dioses», dijo Sorapine. El joven giró la cabeza y lo miró, sin reconocer que se trataba de un dios. A los ojos de los humanos, Sorapine no era más que una desconocida vestida de blanco con unos ojos excepcionalmente hermosos. «Mi padre era muy bueno conmigo cuando vivía», dijo el joven. «Cuando estaba vivo, no pasó suficiente tiempo con él. Ahora que se ha ido, esto es todo lo que puedo hacer». «Él lo sabrá», dijo Sorapine. El joven irritante. La sonrisa era algo amarga, pero más que eso, era una especie de alivio. «Perder. Cada vez que estoy aquí, siento como si estuviera a mi lado». Sorapine observó las ofrendas ante la lápida, la maleza cuidadosamente desbrozada y las manos del joven, cubiertas de tierra por su trabajo. De repente comprendió otro significado de Kingmin. Kingmin no se trata solo de recordar a los difuntos. También es un momento para que los vivos se reconcilien consigo mismos y dejen ir el pasado. En el proceso de limpiar la tumba, en el proceso de preparar las ofrendas y en el proceso de murmurar para uno mismo, los vivos completan su despedida al difunto y también completan su reconciliación consigo mismos. De esta manera, poco a poco, se fueron formando las costumbres de Kingmin.
Cada año, la gente comenzó a ir a los cementerios en este día para barrer las tumbas, quitar la maleza alrededor de las sepulturas y añadir tierra fresca a las lápidas. Llevaban la comida y la bebida que el difunto más amaba en la vida, las colocaban cuidadosamente frente a las lápidas y luego encendían incienso, velas y billetes. Se arrodillaban ante las tumbas con las manos juntas, pronunciando palabra por palabra aquellas palabras enterradas en lo más profundo de sus corazones. También se plantarían algunas salsas en las cercanías. Las ramas de sauce podrían conectar el mundo de los vivos y el de los muertos, actuando como un puente. Sorapine presenció todo esto, vio cómo las costumbres de Kinmin echaban raíces y brotaban en la tierra, y observó cómo los humanos utilizaban su propia manera de expresar su añoranza por los difuntos. No recurrió a poderes divinos para intervenir, no apareció personalmente y ni siquiera les dijo a los humanos lo que debían hacer. Simplemente caminó sobre la tierra, apareciendo cuando los humanos lo necesitaban y usando su resplandor para reconfortar sus corazones. El poder de Kinmin no reside en los dioses, sino en los propios humanos. Justo en ese momento, la diosa de la primavera llegó furiosa ante Sorapine. Inmediatamente lo interrogó, diciendo: ¿Por qué, Sorapine? ¿Por qué destruiste la primavera? ¿Por qué has traído un día tan inmundo en plena primavera, dejando que la maravillosa primavera sea mancillada por el maldito poder del inframundo, el maldito poder de la muerte? La diosa de la primavera fulminó con la mirada a Sorapine. Si las miradas mataran, Sorapine habría muerto 1000 veces. Al oír esto, Sorapine puso una expresión peculiar en su rostro. No se había apropiado del poder de Kinmin. En cambio, había dejado que esa porción de poder viajara por el mundo para recibir a su legítimo dueño. Lógicamente, la diosa de la primavera, Onomiya, era la dueña más adecuada. Esto también tenía como objetivo estabilizar el mundo. Después de todo, ya había obtenido la autoridad divina de la guía del rey del inframundo y casi no necesitaba ese poder. Entonces Sorapine comprendió por qué. Era porque la diosa de la primavera, Onomiya, despreciaba el poder de Kinmin por ser demasiado impuro y estar contaminado con el poder de la muerte, considerándolo indigno de formar parte de ella. Debido a que quería alejar ese poder, Kinmin abandonó para siempre el abrazo de la primavera, y la divinidad de la diosa de la primavera también resultó dañada. Esto no es culpa mía. La intención original de Sorapine era aumentar la autoridad de los dioses. Después de todo, si el poder de Kinmin se usaba bien, podría dar forma a un dios de poder divino medio. ¿Quién podría haber imaginado que un dios haría la vista gorda ante tal autoridad? Además, su daño no se debió al poder de Sorapine, sino a que ella lo despreciaba. El nacimiento de Kinmin estaba intrínsecamente ligado a la primavera. Como ella no deseaba ese poder, naturalmente le fue arrebatado. Bajo la influencia del mundo, la autoridad de Kinmin se fusionó con el cuerpo de cierta ninfa, convirtiéndose en el dios subordinado de Sorapine. ¿Cómo que no es tu culpa? Si no hubieras creado tal cosa, ¿cómo es posible que mi primavera esté eternamente incompleta? Sorafina. Hiciste esto a propósito para vengarte de nosotras por no haber querido unir los poderes del invierno antes. Dijo furiosa la diosa de la primavera, Onomiya. Al oír esto, el rostro de Sorapine se convirtió en un enorme interrogante. ¿Acaso había buscado alguna vez a esas tres diosas? ¿Había perdido la memoria? ¿De verdad había acudido a esa diosa para hablar sobre el invierno? Durante ese tiempo, estuvo tan ocupado que le fue prácticamente imposible ir a ver a la diosa de la primavera y a los demás. Este es el proceso de la evolución del mundo. Nadie puede cambiarlo. Sorapine miró a Onomiya con expresión indiferente. No tenía paciencia para seguir hablando con una diosa tan irracional. Capítulo 263. Dominando la autoridad de la primavera. Incluso el señor Eros, que simbolizaba la evolución, ha perecido. ¿Qué derecho tienes a mencionar la evolución delante de mí? Dijo con indiferencia la diosa de la primavera, Onomiya, con el rostro lleno de burla y desdén. En ese momento, ella estaba pisando la tierra, y cuando la madre tierra, Gaia, escuchó estas palabras, un destello de intención asesina brilló en sus ojos. Sin embargo, al ver que Sorapine ya se estaba encargando del asunto, no tenía intención de interferir. Si Sorapine los dejaba ir, se vengaría personalmente a esa diosa de la primavera. Eros había caído en un largo letargo. Pero eso no era motivo para que la diosa de la primavera, Onomiya, se burlara de él. Al oír esto, la diosa del otoño, Eirene, intervino de inmediato. Hermana, lo has olvidado. ¿Cómo sustituyemos a las dos deidades de la estación seca y la estación cálida? Fueron sustituidas porque el mundo dejó de necesitar gradualmente su poder.
Si nosotras, Irene hizo una pausa antes de decir. Si no continuamos con nuestro trabajo, entonces nosotros también seremos reemplazados. La diosa de la primavera, Onomia, giró la cabeza bruscamente y miró con furia a la diosa del otoño, Irene, con una mirada afilada como un cuchillo. Irene, no olvides quién eres. Eres nuestra hermana, una de las tres Orae, las diosas de las estaciones. No eres la esposa de Sorapine, ni su diosa subordinada. Ni siquiera eres su amiga. ¿Por qué lo defiendes? ¿Acaso intenta sacar provecho de él? Ella se burló, con un tono cada vez más mordaz. Probablemente ni siquiera le dedicaría una mirada a una diosa ridícula como tú. Tiene a su lado a una adversaria en la sabia Atenea, una amiga en la valiente Artemisa y a la encantadora Afrodita. ¿Crees que le interesaría una diosa común y corriente como tú? Sorapine miró a las tres diosas que tenía delante con una expresión peculiar. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo fue que la conversación volvió a girar en torno a él? Se preguntaba si le faltaba algo en la memoria. ¿Estaba realmente involucrado con esas tres diosas? ¿Podría ser que el amor se hubiera transformado en odio, dando lugar a esa relación? Sorapine se quedó prácticamente sin palabras. Sin embargo, no tenía intención de permitir que continuaran con esta farsa. La expresión de Sorapine se tornó gradualmente indiferente mientras miraba fijamente a Onomia. Diosa de la primavera, Onomia, el poder de las estaciones ya no deberías estar en tus manos. La primavera simboliza el renacimiento de todas las cosas, pero también trae consigo la muerte. La primavera ya no debería estar en tus manos. Repitió Sorapine. Al oír esto, la diosa de la primavera, Onomia, soltó una burla. ¿Y qué? Soy la diosa de la primavera. Jamás he compartido mi autoridad con ninguna deidad, ni será tan insensata como la diosa Tetis, que cedió su autoridad a otros. El rostro de Onomia estaba lleno de autosuficiencia. ¿Cómo pudiste arrebatarme mi autoridad? Onomia miró a Sorapine con expresión burlancia. ¿Y qué si Sorapine fuera una deidad de poder divino superior? Hay que tener en cuenta que ni siquiera un dios primordial podría despojarla de su autoridad a menos que ésta fuera reemplazada. Después de todo, ella era una diosa del origen. Una noble diosa del origen. Sorapine también se burló y dijo con calma. El poder de Qingming, que desechaste, sigue elevándose por el mundo. Hizo una pausa, con un tono que denotaba cierta indiferencia. Originalmente, no tenía intención de dominar el poder de Qingming. Al fin y al cabo, esta autoridad puede unir la vida y la muerte, lo cual no me sirve de mucho. Aunque actualmente ostento el trono de Hades, incluso si pierdo el puesto de rey del inframundo, puedo comunicarme con él en cualquier momento, y Kakaya también vive allí. Para mí, este poder es bastante insignificante. Pero ya que has dicho eso, entonces no me culpes por tomar el control de todo lo relacionado con la primavera. Dijo Sorapine, mirando fijamente a Onomia. Al oír esto, la diosa de la primavera, Onomia, sintió una sensación de inquietud. Sorapine, no serías capaz de dominar el poder de la primavera, ¿verdad? Con un pensamiento, Sorapine invocó de nuevo el poder de Qingming, que luego se fusionó con su divinidad. Sorapine se convirtió en la maestra de Qingming. Esta celebración también podría llamarse Festival del Renacimiento, Día de los Muertos o Navidad. Todas las formas de conectar con el difunto y sus parientes pueden denominarse Qingming. Sorapine adoptó el nombre Qingming únicamente para conmemorar el mundo de su vida anterior. Si no hubiera sido por Qingming, podría haber usado otros nombres, como el Día de los Muertos o Navidad. Aunque las costumbres eran similares, debido a que se habían adaptado al mundo del caos, el significado subyacente del festival había sufrido un cambio fundamental. Pronto, el poder de Qingming se fusionó por completo con el cuerpo de Sorapine. En ese momento, el hilo de poder de Qingming dentro de la primavera volvió a ella. En ese momento, la diosa de la primavera, Onomia, sintió un mal presagio. Quería repeler rápidamente esa parte del poder de Qingming que se había fusionado con la primavera. Sin embargo, ya era demasiado tarde. En un instante, toda la autoridad de la primavera, junto con el término solar Qingming que portaba un atisbo del poder de la primavera, fue envuelta por la fuerza de Sorapine. Mediante esta conexión, Sorapine despojó directamente a la primavera de su autoridad. Los poderes de la primavera y el invierno se unieron. Dentro de las estaciones, las autoridades de la primavera y el invierno estaban ahora bajo el dominio de Sorapine. La diosa de la primavera, Onomia, lanzó un grito de agonía al perder su poder sobre la primavera. Era un dolor desgarrador, como si algo le fuera arrancado a la fuerza de lo más profundo de su alma.
Su cuerpo temblaba violentamente y aparecieron grietas en su divinidad. Heridas causadas por el despojo forzoso de su autoridad. Al oír su grito, Sorapine dijo con indiferencia. Diosa de la primavera, Onomiya, ¿sigues siendo tan arrogante? Debes recordar que siempre habrá seres en este mundo más poderosos que tú. El orgullo es aceptable, pero no dejes que se vuelva excesivo. Te di una oportunidad, pero no puedo darte una segunda. La primera vez, decidiste dejar de oponerte a mí. La segunda, decide burlarte de mí y enfrentarte a mí. Por lo tanto, a partir de ahora, somos enemigas, dijo Sorapine con calma. La estupidez de Onomiya también hizo que Sorapine se diera cuenta de que si el poder de las estaciones estaba en manos de una deidad como ella, eventualmente también tendría un impacto en él. Capítulo 264. Las 4 estaciones están listas. Después de todo, él dominaba el poder del invierno, que también se consideraba parte de las estaciones. Si otras deidades dominaran el poder del invierno a través de estas 3 diosas, sería un asunto muy problemático para él, ya fuera que decidiera renunciar a él o oponerse a ellas. Por lo tanto, era mejor simplemente devolverlo directamente. En ese momento, Onomiya, la diosa de la primavera, estaba cubierta de cicatrices, producto de la pérdida de su autoridad primaveral. Su rostro estaba pálido como el papel mientras miraba a Sorapine frente a ella. El orgullo y la burla en sus ojos habían desaparecido hacía tiempo. Jamás imaginó que Sorapine usaría el poder de Kingmin para penetrar su autoridad sobre la primavera. En realidad, esta también era la diosa de la primavera. Fue obra de la propia Onomiya. Si hubiera aceptado el poder de Kingmin, o mejor dicho, si no lo hubiera menospreciado y hubiera estado dispuesta a coexistir con él, no habría perdido ese poder, ni habría permitido que Sorapine se apoderara de la autoridad de la primavera.